Bueno, acabamos. Cuidado. The bullet is still safely sealed away in a plastic bag bearing the RCM stamp. La bala está seguramente guardada en una bolsa de plástico llevando la estampa del RCM. Sentí la bala totalmente. The squashed bullet has some sharp edges where the jacket has split open. It feels cold, even through the bag. La bala aplastada tiene un par de puntas afiladas donde la cobertura se partió. Se siente fría, incluso a través de la bolsa. You wouldn't ordinarily have cause to handle jacketed bullets. The citizens' militia uses cast bullets only. Little pebbles of metal loaded from the muzzle, usually in a cartridge. Normalmente, bueno, no tendrías causa para manejar balas con casquillo. La milicia y los ciudadanos usan solamente balas casteadas. Balas fundidas. Pequeñas bolas de metal cargadas de casquilla. Normalmente desde un cartucho. ¿Qué hago con bala? What? ¿Qué? ¿Qué hice? Dije, ¿qué hice con vos, bala? Well, if I was the bullet, which I'm not, I would say, find the weapon that shot me. Bueno, si fuera la bala, que no soy, diría, encontrame el arma que me disparó. Buena idea. If we find who owns it, we will have likely found who used it, possibly to kill our victim. Si encontramos quién la tiene, probablemente encontremos quién la usó, posiblemente nuestra víctima. In conclusion, the more we know about this bullet of yours, the better. En conclusión, cuanto más sepamos de esta bala de tuya, mejor. A ver. The jacket of the bullet is made of a yellowish metal. It has blossomed out to reveal a dark grey core. The base of the bullet is close to 5 millimeters in diameter. El casquillo de la bala está hecho de metal amarillento. Lo deseo para revelar un núcleo de gris oscuro. La base de la bala es cercana a los 5 milímetros en diámetro. ¿Puedo ver el casquillo? You can just about make out a few striations near the base of the bullet. Little hairlines, linear. It feels standard. ¿Podés? No puedo hacer esto. Podés descubrir apenas unas estrías cerca de la base de la bala. Cosas capilares, lineales, se siente estándar. Y el núcleo. No creo que sea plomo. It's quite destroyed. Some of the fragments are still lodged in the wound. Está bastante destruida. Algunos fragmentos siguen puestos en la herida. What can you say about the bullet so far? ¿Qué puedo decir de la bala hasta ahora? Wow, ¿realmente sé esto? Es una bala... Es una camisada de calibre de 5 milímetros en diámetro. A jacketed bullet. Okay. It would have been shot from a military-grade breech-loading rifle, not from a muzzleloader, like those typically found on the streets of Martinez. Una bala encamisada. Ok, eso tiene que haber sido un rifle de grado militar. No de un cargador que normalmente se ve en las calles de Martinez. Highly unusual. The people of Revachol haven't carried breech-loading weapons like this for nearly half a century. Ok, esto es bastante inusual. La gente de Revachol no tiene carga. No tiene... Además de nuestra carga. Ok, lo dije muchísimas veces, lo voy a seguir decir. Lamentablemente esta traducción es un puto asco. Quiero un ejemplo.
Ok, sí. La gente de Rebayo no tiene armas de retrocarga. Nunca tuvo armas de retrocarga desde medio siglo. Las armas de retrocarga, quizá el mejor ejemplo que estoy viendo acá, viendo por Wikipedia. El único ejemplo que se me ocurre son. ¿Vieron las escopetas de 2 cañones? Que tienen que abrirlas para sacar los casquillos y después meterle 2 más. Bueno, eso es un arma de retrocarga. Even the RCM uses ordinary unjacketed conical bullets. This is strange. Very strange. I like this, officer. Strange means unique. Unique means incriminating. We need to find the gun that shot it. Incluso el RCM usa balas conales sin sembrados de dañas. Esto es raro, muy raro. Me gusta esto, oficial. Raro es único. Único significa incriminatorio. Tenemos que encontrar esa arma. Something tells you that won't be anytime soon. This'll have to be one of those epic tasks that's open for a while. Algo te dice que no va a ser en cualquier momento. Esto es uno de esos tareas épicas que va a estar abierto por un rato muy largo. Necesito un 14. Necesito un 9. ¡Oh, Dios! Tengo puntos extra. Bueno, ok. ¡Acabamos! Espera. ¿Tengo ropa para coordinación mano a mano? Acción. Spirit the Corpse. Yes. Sabor Visual Calculus. Reaction Speed. Empathy. Logic. Speed the Corpse. Half-life. Just on reaction speed. A ver si esta mierda anda. ¡Hey! ¡Anda! ¡Sí! ¡Lo puse! ¡Al fin! The bullet is still safely sealed away. You can't remember what happened last week. What makes you think you're going to remember arcane firearm models? ¡Ah! Pon un número, da la concha de tu madre. Igual de nuevo, necesito un 14 y tengo 5 ya de. Che, Kim, un poquito de espacio no. The bullet is still safely sealed away. You can't remember what happened last week. The bullet is still safely. You can't remember what. The bullet is still. You can't remember what. The bullet is still safe. You can't remember. No me des uno, dame un puto 9, son 3 chances. The bullet is still safely sealed away. A rifle, revolutionary period. Your bullet looks to be an old 4.46 millimeter from the surplus left over from the turn of the century. Probably an antique or a retrofitted antique. Un rifle, periodo revolucionario. Tu bala parece ser una vieja bala de 4.46 milímetros. Desde el extra dejado desde el cambio de siglo. Probablemente una antigüedad o una antigüedad que haya sido restaurada. ¿Quién la hizo? The 4.46 caliber was widely used with the Belmargrave rifle, a Revacholian manufacturer. The BM dominated the battlefields of the Insulindian theater of the anti-centennial revolution 50 years ago. El calibre 4,46 fue usado por el rifle Belmargrave, una manufactura manufacturada por un manufacturador revacholiano. ¡Ya! ¡No puedo hablar! El BM dominó los campos de batalla del teatro insuliano en la revolución anticentennial, hace 50 años. ¿Alguien sigue haciendo estos rifles? No, but Zeliger, a major firearm manufacturer, ended up with a surplus after the war.
so there are still a lot of these old military rifles floating around, usually broken. The quality was appalling. No, pero Sieleger, un gran manufacturador de armas de fuego, terminó con un extra después de la guerra. Así que varios de estos viejos rifles militares están flotando, normalmente rotos. La calidad era horrible. ¿Y quién usa un rifle Bell McGrath estos días? Antiques enthusiasts, guerrilla fighters in distant countries, a few lucky jamrock bangers. You're looking for a well-preserved antique, most likely. Entusiastas de la antigüedad, guerreros, luchadores de guerrilla en países distantes, algunos tipitos de Shamrock con suerte. Estás buscando por una antigüedad muy bien preservada, probablemente. What are you thinking? Bullet? ¿Qué estás pensando? ¿Bala? Creo que sé de dónde vino. Okay. And? Ok, y el tiro vino de un rifle Bell McGrath. An antique. That makes sense. There can't be many breech-loading rifles floating around in Martinez, or anywhere in Ravachol, really. Una antigüedad. No tiene sentido. No puede haber muchos rifles con retrocarga flotando en Martínez o en cualquier lugar de Ravachol realmente. Y probablemente eso sea una buena cosa. I have to hand it to the monarchs. It's quite admirable that they took the advice of criminologists last century and banned the use of breech loaders in peacetime. Tengo que dárselo a los monarcas. Es bastante admirable que tomaron el consejo de los criminólogos del siglo pasado y prohibieron el uso de las retrocargas en tiempos de paz. Some new RCM recruits get impatient with their muzzle loaders once they've trained with military-grade weapons, but they realize it's worth it in the end. Algunos se ponen impacientes con los... con sus abancadas. Con los abancadas una vez que están entrenados con armas de grado militar. No se da cuenta que vale la pena, al fin de cuentas. Prohibiting peacetime law enforcement to front-loaded rifles is a policy enforced by the Moralist International in all the nations of the Real Belt. La prohibición en tiempos de paz de fuerzas de ley de rifles de carga frontal es una política ejercida por la Moralista Internacional en todas las naciones de Real Belt. ¿Te hace considerar cada tiro? Me gusta. Imagine if everyone, cops, citizens, had access to firearms that could shoot multiple rounds without pausing to reload. After the first shot, the second, third, and so on come much easier. Imagínate si todos, policías ciudadanos, tuvieran acceso a armas de fuego que pueden disparar múltiples balas sin tener que disparar para recargar. Se llaman automáticas. Y después el primer tiro, el segundo, tercero, y así sale mucho más fácil. But back to the investigation. Pero vamos. Misión. Parecía que estuviéramos buscando por un entusiasta de antigüedades. Doesn't seem that likely, but we'll check out all possible leads. Next step, finding the gun itself. No parece tan probable, pero vamos a buscar todas posibles. La siguiente es buscar la bala. Okay, and an antique. I have to hand it some new Prohibiting peacetime. But back to the investigation. ¿Pudo la víctima haber sido mezclada con alguna guerrilla foránea? Let's find out. Next step, finding the... Ya está la bala. A police badge. A ver esto. 6 crumbling petals rest on your palm. They're white. A bell-shaped crown. 6 pétalos. Casa de tu palma. Están blancos. Hay una corona en forma de campana. ¿Qué es esto, Kim? This is the Insulindian lily, called Maybelle's or Lucille's tears during the Revolution. Girls used to pin these on soldiers before sending them off to battle. Esta es la lilia insular. La lilia insular. También llamada campanas de mayo o lágrimas de Lucía en la Revolución. Las mujeres lo usaban le ponían esto a los soldados antes de mandarlos a pelear. This flower is a spring flower, but
It's a bit early for that, isn't it? O de que pareciera que esto se calmó, pido disculpas. Esta flor... Esta flor es una flor de primavera, pero es un poco temprano para eso, ¿no? Esta flor florece cerca en principio de la primavera. Yes, but not this early. Not to my knowledge. It looks dried, preserved. Sí, pero no, no tan temprano. No que se sepa. Parece seca, preservada. ¿Quién la ponía? ¿De qué lado? The revolutionaries, so the communards and the anarchists. White's their color, but the custom started in the suzerain's army, so it held meaning for the kingsmen too. Los revolucionarios. También los comunardos y los anarquistas. El blanco es su color. Pero la costumbre empezó con la armada de sus reinas, así que para que mantuviera significado para los hombres del rey. It's about girls and boys more than sides. Girls sending off boys who are going to their deaths, then also dying themselves in the ruins from dysentery and consumption. It's a symbol of the civil war. Es sobre las mujeres y sobre mujeres y hombres de los lados. Vivas enviando a los hombres, a los pibes para morir, y después muriendo ellas mismas en las ruinas, ya sea de disentería, es una enfermedad, ¿no? Oh, oh. En las ruinas de disentería y consumición. Es un símbolo de la guerra civil. Para los que no sepan, la disentería, voy a citar directamente Wikipedia. Deja de citar Wikipedia. Es la fuente más rápida que tengo, no me rompan las pelotas. La disentería, antiguamente conocida como flujo o flujo de sangre, es un trastorno inflamatorio del intestino, especialmente del colon, que produce diarrea grave que contiene moco o sangre en las heces. Si no se trata, puede ser fatal. Yo no creo que haga referencia a eso. ¿Es una coincidencia que esté del techo? Maybe. Maybe not. We'll see. Puede ser. ¿Qué no? Veremos. Muy bien. The petals feel dry and fragile in your hand. Los pétalos se sienten secos y frágiles en tu mano. Water flows under the channel bridge. Dark water. You rub your sides for warmth, but there is none. El agua fluye bajo el puente del canal. Agua oscura. Te rascas a los lados por calor, pero no hay ninguno. Inland, above the Martinez distributary, the channel that brought wastewater from the silk mills of Jamrock, and then dead bodies during the war. En la tierra, sobre el distribuidor de Martinez, el canal que trajo agua de desperdicios de los molinos de seda de Shamrock y los cuerpos muertos de la guerra. The wrinkled fingers of an old man crush flower petals, then sprinkle them in the stream like white salt. Los dedos arrugados de un viejo hombre destruyen los pétalos de flor y después se esparcen en el río como sal blanca. Sal blanca se solía usar como purificador. You take the legal document the youth sent.
¿Cuándo más? Esto va a mantener un tiempo bastante largo. Porque tengo que contar eso. Puerta 28 en el departamento. Esto se puede... No, eso no lo voy a hacer. ¿Cuándo que no suene la música? ¿Para qué hablé? You're back. Good. What can I help you with? Volvieron. Bien. ¿Con qué los puedo ayudar? ¿Sabes algo de estos tatuajes? That's the man who was killed. I'm afraid this is a discussion for once we've cleared the lynching question. Ese es un hombre que asesinaron. Eso ya apunté. Lamentablemente esa es una incursión para una vez que hayamos limpiado acá el tema del linchamiento. ¿Por qué? ¿Cómo es que mirando la foto? ¿Cómo es que mirar las fotos tratado el linchamiento? Better not tie the fourth day to the Bat's Day on this. I hope there is something else I can help you with. Mejor no quedarse atrás con lo que hay. Mejor no estar adelante con lo que hay atrás. ¿Algo más con lo que puedo ayudarte? She wants to answer the question. Protocol keeps her from it. Quiere responder la pregunta. El protocolo es eso. ¿Qué? Sobre mi placa. I'm afraid I can't say any more until we've taken care of formal protocol. Nunca vas a adivinar lo que encontré. Mi placa. Did you? Wonderful. ¿En serio? Es maravilloso. Inspeccionar el piso de plástico, comprar... Quickly, methodically, like an electric printing machine. Verla de sus ojos, escaneando de izquierda a derecha. Rápidamente, metódicamente, como una máquina electrónica de imprimir. She's memorizing your badge number. Está memorizando tu número de placa. It is a relief to see a W freighter here. The situation is precarious, to say the least. It needs a quick solution, or we will have a bloodbath on our hands. Es un alivio ver a un doble ese efecto de acá. La situación es precaria para hacerlo más. Necesita una solución rápida o vamos a tener un baño de sangre en las manos. Vos habías dicho contener la situación. Yes. I'm afraid this strike may descend into a small-scale civil war, with possible consequences for all of Rivershoal West. Sí, temo que este paro puede descender en una pequeña guerra civil, con posibles consecuencias para todo el oeste de Rivershoal. Since you are sharing, ma'am, this is also the RCM's worst case scenario. Ya que lo está compartiendo, señora, este también es el peor escenario del RCM. Then we're on the same page, as grim as it may be. Entonces estamos todos en la misma. Lo más horrible, tan horrible como puede ser. Ya escuché una conexión entre el linchamiento y el paro, pero necesito su testimonio. I have an indirect role to play, I'm sad to say. My employer experienced a momentary lapse of faith in me. In that moment, they elected to deploy a private military contractor as an insurance measure. They called it my security detail. Tengo un rol indirecto para jugar, lamentablemente. Mi empleador experimentó un lapso momentario de fe en mí. En ese momento eligieron enviar a un contratante.
a un contratista militar privado. Como, como una medida de seguro, lo llamaron mi detalle de seguridad. Un lapso momentáneo de fe, o sea que no te tenían fe ni de joda. They were dispatched after I relayed the Union's initial offer. Los enviaron después de que después de haberles pasado la oferta inicial de la Unión. Every worker. Todos los trabajadores, todos en la mesa, lo cual es estúpido. A member of the board. I tried to convince my employer it was simply a piece of rhetoric or a joke. They did not appreciate the humor. Un miembro de la junta. Pude convencer a mi empleador que era simplemente una pieza retórica o una broma. No apreciaron del humor. ¿Y necesitabas un detalle de seguridad? Absolutely not. These mercenaries are muscle, pure and simple. They are meant to intimidate the Union into surrendering. Absolutamente no. Estos mercenarios son músculos. Simple y llanamente. Estos están pensados para intimidar a la Unión, para que se rindan. Who are they exactly? ¿Quiénes son exactamente? Crenell, an Oranese military company. As far as I know, 3 arrived in Martinez. They report to me sporadically, but they do not answer to me. To be frank, our relationship is deteriorating. Crenell, una compañía militar holandesa. Hasta donde yo sé, 3 llegaron a Martínez. Me reportan esporádicamente, pero no me contestan. Para ser franco, nuestra relación está deteriorándose. They wear ceramic armor, have semi-automatic weapons, and years of combat experience. They also have trauma and stressor disorder, and no idea how to conduct themselves in an urban civilian environment. Tienen armadura cerámica, armas semiautomáticas y años de experiencia de combate. También tienen un desorden de trauma y estrés, y no tienen ni idea de cómo comportarse por ellos mismos en un entorno civil urbano. Y esos eran los que querían apretar. ¿Y cómo los controlas después? So, what happened? ¿Y qué pasó? The story is, one of them, the colonel, I don't know his real name, sexually assaulted a local woman while he was drunk and separated from his unit. This allowed some of the more militant Union members to subdue him. La historia es que uno de ellos, el coronel, no sé su nombre, acosó sexualmente a una mujer local, mientras estaba borracho y separado de su unidad. Esto permitió a algunos de los miembros más militantes de la Unión para bajarlo, pero nosotros sabemos que eso en parte no es cierto. Porque si Katja no nos mintió, a ella le gustaba estar con el tipo, no le gustaba estar con los pelotudos de la Unión, y parecían todos una manga de boludos. ¿Y quién lo culpa? Son gente estúpida. Son cabeza de termo. Pero ella nunca dijo que lo había acosado ni lo había violado. Y también reaccionó de una forma rara cuando le dije lo del tiro. Tendría que volver a hablar con ella. He was taken out behind the whirling in rags and lynched last Sunday night. Lo llevaron atrás de Willing in Rags y lo lincharon. El último domingo de la noche. Domingo pasado de la noche. ¿Y entonces? Nothing. Mr. Clare refuses to let me into the harbor. I have not been able to discuss this matter with anyone there. The remaining 2 Crenell contractors carry out their orders, for now. Nada. El señor Clare se rehúsa a dejarme entrar al puerto. No pude ser capaz de discutir este tema con ninguno ahí. Los 2 contactistas que quedan de Crenell que siguen con sus órdenes. Por ahora. Por ahora. Y sí, apenas se enteren, ¿saben el quilombo que se va a armar? It's a smokescreen. In secret, they are conducting an independent military tribunal into the lynching. Once this investigation is concluded, executions will follow. Es una pantalla de humo. En secreto están haciendo un tribunal militar independiente de linchamiento. Una vez que esta investigación se concluya, van a seguir ejecuciones. What is the nature of this so-called investigation? ¿Cuál es la naturaleza de esta llamada investigación? Whether to execute one, some,
or all of the Union militants. Ejecutar a uno, algunos o todos los miembros de la Unión. Oh, Dios, eso no es bueno. It's not good, no. My only hope is that you provide a single concrete suspect before the mercenaries indiscriminately pick theirs. Simply put, No es bueno, no. La única esperanza es que ustedes provean un único concreto sospechoso antes de que los mercenarios agarren indiscriminadamente a los de ellos. Para ponerlo en términos simples, se agarra de las... if you don't pin this on someone good and do it fast, they will identify and execute everyone present at the lynching. This in turn will force the Union to respond. Si no marcan a alguien bien y lo hacen rápido, van a identificar y ejecutar a cualquiera presente en el linchamiento. Esto, a cambio, va a forzar a la Unión a responder. Ugh. They would have to project strength and power. Tienen que, para proyectar de fuerza y poder. The Debarders have over 2,000 men. It will be 1,000 to 1. Los depredadores tienen 2000 hombres. Es 1000 a 1. Kim. Han peleado peores. Y estos pelotudos son simplemente salames. Pueden. Have you ever seen a hornet invade a beehive, Lieutenant? It's not pretty. ¿Alguna vez viste a una avispa invadir una colmena de abejas, teniente? No es lindo. The Serai's giant hornet, the world's second largest insect, can kill 40 honeybees a minute, while a group of 30 can decimate an entire hive of 20,000 bees in less than 4 hours. A la mierda. Pues Hornet es avispa. Se me quedó. La avispa Serapis es gigante. El segundo insecto más grande del mundo. Puede matar 40 abejas de miel en un minuto. Mientras que un grupo de 30 puede matar una entera colmena de 20.000 abejas en menos de 4 horas. Básicamente lo que yo había dicho, pero solo dije más puro. Es como... Flaco, te voy a explicar, Kim. Estos son pedazos de pelotudos. Y vos tenés a 2 personas armadas con armaduras de cerámica, que son bastante jodidas de sacar. Y encima están entrenados militarmente. Ya han visto guerras que da calambre. Así que... sí, yo diría que sus chances son razonables. Además, no me sorprendería que esté reclutando gente del otro lado para hacerlos mierda, pero bueno. These men work in tandem using semi and fully automatic firearms. Their armor is virtually impenetrable to muzzle-loaded weapons, even yours. Most Union workers don't have guns at all. Estos hombres trabajan en conjunto usando armas semi-completamente automáticas. Su armadura es virtualmente impenetrable contra armas cargadas de frente, incluidas las de ustedes. Muchos trabajadores de la Unión no tienen armas. Para nada. Otro motivo más. The muzzle loaders need to be reloaded after every 1 or 2 shots. The automatics every 1 or 2 minutes. Los cargadores de frente tienen que recargar después de 1 o 2 tiros. Las automáticas cada 1 o 2 minutos. As I said, a bloodbath. Como dije, un baño de sangre. No puedo ver que pase. Muchas cosas sí tendrían que ir muy más rápido. Y mira, ya la muerte de tu comandante es más que suficiente. Y sea el hecho de que no te quieren acá alcance y sobra. Así que eso puedes tomarlo tranquilamente como un acto de guerra. No es un horrible escenario que estás describiendo. Creo que la confrontación va a ser inevitable. Yo también. Yo creo que a fin de cuentas, independientemente de lo que hagamos nosotros, esto va a terminar horrible. Joyce, tomate el palo. Creo que la confrontación va a ser inevitable. It doesn't have to be like this, Lieutenant W. Frater Dubois. No tiene por qué ser así. Teniente Double Factor Dubois.
One single concrete suspect delivered into civil court, and I may be able to defuse this situation. Un único concreto sospechoso entregado en la corte civil, uno bueno, y puede que sea capaz de difusar de desarmar esta situación. Dijiste que fallecido había asaltado a una mujer, acosado a una mujer. Or he didn't. This is information passed on to me from some teenagers loitering around the canal. I cannot testify by it. O quizá no. Esto es información que me pasaron un par de adolescentes que andaban por el canal. No puedo testificar con eso. ¿Y quién lo pasaba? No, para primero. ¿Quiénes decían esos adolescentes? That the man was killed because he assaulted a local woman. I've asked around a bit. This seems to be the accepted story around Martinez. Que el hombre se fue asesinado. Lo mataron porque había acosado a una piba local. ¡Anchoas! ¿Qué? ¡Anchoas! ¿Cómo andas, Edu? ¿Todo bien? Bienvenido a Disco Elysium. Tengo una guerra civil en puerta. Aquí llega Torrente, el alma de la fiesta. Me alegro, pensado nomás un poco. Ok, te hago la versión express de lo que pasó hasta ahora. Está bien, pasaron como, ¿cuánto? Media hora. No hay mucho, pero créeme, es para ponerte al día. Rápido. Mientras voy a poner esto. Ok, a ver. This does not come as news to us, but still. To your knowledge, where did this assault take place, if you know? No viene como noticia, no, cosas nuevas para nosotros, pero aún así. A tu conocimiento, ¿dónde tomó lugar este acoso? Sí, sabes. Last Sunday night, at the Whirling in Rags, the hostel by the gates. Supposedly, the colonel was drunk, maybe on narcotics too. El domingo pasado de la noche, en The Whirling Rags, el hostel en las puertas. Supuestamente el coronel estaba alcoholizado, probablemente también en narcóticos. A la combo. Either way, he's alleged to have sexually assaulted a woman. Sometime later, a group of dock workers got their hands on him. ¿De qué forma se alega que acosó sexualmente a una mujer? Un tiempo después, un grupo de otros... ¿Y quién era esta mujer? No lo voy a mencionar. Quiero seguir. Quiero ver qué me dice. That's a good question, officer. I don't have the slightest idea. As I said, it's a rumor. About a rumor. In any case, it's what the colonel's remaining colleagues believe. Es una buena pregunta, oficial. No tengo ni la más mínima idea. Como dije, es un rumor. De un rumor. En cualquier caso, es lo que son los que los colegas restantes del coronel creen. Or he didn't. This is ¿Y quién hizo information el passed pase? on to the remaining contractors. Their tribunal. It's what they believe. Los contratistas restantes, su tribunal. Es lo que ellos creen. ¿Qué dijeron? That the man was This does not come. last Sunday. Either way, he's alleged to have sexually assaulted a woman. Quiero Sometime saber de la mujer de later, que estás hablando. a Tenemos group que of dock votar. workers got that. Good. Then you've made progress. It's imperative that you move fast. The tribunal will not be patient. ¿Qué puedes decirme de Credel? Not much. Their public resume is relatively good, as far as private military contractors go. I believe they were once called Downwell. No mucho. Su resumen público es bastante bueno. Tanto privado
en relación como contratistas militares privados. Creo que no se llamaron Down. Ja. They boast a long list of clients. Saint-Baptiste, Welchman Lorenz, Eintracht. A warning sign, however. The operations concerned all take place in third or fourth world countries. Guarding facilities, escort missions and such. Tiene una larga lista de clientes. Saint-Baptiste, Welchman Lorenz, Eintracht. Un aviso, sin embargo, las operaciones todas llevan lugar en países de tercer o cuarto mundo, cuidando lugares, misiones de escolta y así. Meaning they're used to operating in war zones. Lo que significa que están acostumbrados a operar en zonas de guerra. Qué raro, y esto se va a convertir en otra. Yes. All the good conflict corridors, Supramundi, Yesut, the Seminese Islands, countries that don't have a good record reporting atrocious military conduct on their soil. Sí, todos los buenos corredores de este conflicto. Supramundi, Jisoo, las Islas Semeneses, países que no tienen un buen registro reportando atroz conducta militar en su tierra. Ok. ¿Algo más? Sadly, no. Before this happened, I had little interest in them. Now that I do, I don't have the resources. Lamentablemente no. Antes de que esto pasara tenía poco interés en ellos. Ahora que sé, no tengo los recursos. Ah, el clásico. If you still have access to the ICP's database, you could run a better background check than I ever could. It may take some time, though. Si tienes acceso a la base de datos del ISP, puedes hacer un chequeo de ellos, luego de lo que yo podría hacer. Puede tomar un poco de tiempo. Le puedo pedir a Alice. Do you know a lot about the inner workings of the RCM and the ICP, man? ¿Conoces mucho sobre los trabajos internos del RCM y el ISP? In my line of work, it pays to do your research. I was prepared to deal with the RCM. I did not think I'd be dealing with a group like Crenel. El primer trabajo paga bien hacer tu investigación. Estaba preparada para lidiar con el RCM. No pensé que iba a tener que lidiar con un grupo como Crenel. ¿Y no puedes contactar a la compañía que los corten? I have, and they will. However, these orders take time to reach what is basically a rogue unit out in the field here. Until they do, it's all on us. Lo hice. Y van a hacerlo. Sin embargo, estas órdenes toman tiempo para alcanzar lo que es básicamente una unidad detectora en el campo acá. De que ya lo hagan, queda en nosotros. She's being truthful. She is pressing them as hard as she can. Está siendo honesta. Está presionándolos tan duro como puede. Este coronel que fue colgado, ¿lo conocías? If you mean did I see him alive, yes. But I did not know him. Si te referís a si lo vi vivo, sí, pero no lo conocía. Su nombre era... Lely. His service name. A nom de guerre, most likely. He wouldn't divulge his full name. Only one of them did. A bad sign if there ever was one. Lely. Perdón, pasa. Lely. Su nombre de servicio. Nombre de guerra, probablemente. No divulgaría su nombre completo. Solo uno de ellos lo hizo. Una bala sellarse una vez hubo una. Este Lely. ¿Algo más? ¿Nacionalidad? ¿Qué tan viejo dirías que era? He was 40. Or 50. It's hard to say which. He had a combat injury on his lower jaw. It made it difficult to estimate his age. Or gauge his facial expressions. Tenía 40. 50. Es difícil de decir. Tenía una herida de combate en su mentón inferior. Lo hace difícil estimar la edad o juzgar sus expresiones faciales. Indeed, this matches the dental reconstruction we saw on the body.
What else? Nationality? Accent? Sin duda. Eso concuerda con la reconstrucción dental que vimos en el cuerpo. ¿Algo más? Nacionalidad, acento. He was, Occidental, I think. Light brown hair, a mixed accent, Oranese, or Messinian, maybe. His injury gave him an accent all his own. Creo que era occidental. Pelo ligeramente marrón, acento mezclado, oranjés o quizás mesiano. Su herida le dio un acento propio. In a way, it was humanizing. He had to learn to speak through it. Through the injury. That's all I know, I guess. I only met him once. De alguna forma fue humanizante. Tuvo que aprender a hablar a través de ella. A través de la herida. Es todo lo que sé. Supongo. Lo vi una sola vez. ¿Y los If you mean, otros? did I see Lely? Contame los otros. One is a man, Corty, they call him, a nickname as well. The other a woman, Phyllis DePaul. Corty is the gunner, I believe. DePaul is a radio operator. Uno es un hombre, Corty lo llaman. Un sobrenombre también. La otra es una mujer, Phyllis de Paul. Corty es... el disparador, creo. De Paul es una operadora de radio. What would you say was his eye color? The deceased. ¿Cómo dirías que era su color de ojos en el fallecido? She closes her eyes, trying to picture the man's face, then shakes her head. Cierra los ojos tratando de imaginar la cara del hombre. Y entonces mueve la cabeza. I can't remember. No me puedo acordar. The lieutenant was testing her, asking a small detail first to see if she knew him better than she let on. She passed. El teniente dijo que estaba probando, preguntando un pequeño detalle para ver si conocía mejor de lo que ella dejó saber. Pasó. ¡Grande Kim! That's all right, man. Anything else? Nationality? What would you say was his age? No hay nacionalidad. ¿Algo más? ¿Nacionalidad? ¿Cómo se He was llama? 40. Indeed. This matches the dental work. In a way, it was humanizing. He had to learn to speak through it. Through the injury. That's all I know, I guess. I only met him once. ¿Cuánto tiempo nos queda? Until the executions start? Truthfully, I don't know. It depends on their progress identifying the members of the lynch mob and their impatience. ¿Hasta que empiecen las ejecuciones? A decir verdad, no sé. Depende de su progreso identificando a los miembros de la banda de linchamiento. Y su impaciencia. They don't report their progress to you? No reportan su progreso, el progreso a usted. Not on this matter. I'm afraid they consider this a personal initiative. No en esto. Lamentablemente esto es considerado como una iniciativa personal. It's a matter of days, not weeks. Es un tema de días, no semanas. U horas. ¿Y dónde están los otros dos mercenarios? Si tenés idea. They've gone to ground, as it were. I don't recommend seeking them out. For one, they're almost certainly armed to the teeth. Fueron al pie. Perdón, otra vez. Están en tierra, como si estaba antes. No recomiendo buscarlos. Primero, están ciertamente armados hasta los huesos. They don't have the same respect for the Revachol citizens' militia as I do. To put it bluntly, they think you're vigilantes. Ghetto savages. It will not be a fruitful meeting. No tienen el mismo respeto para la milicia ciudadana de Revachol que yo tengo. Para ponerlo directo, van a pensar que son vigilantes, villeros. No va a ser un encuentro fortuito. Vigilantes. You're a professional officer of the only legitimate authority in Revachol. ¿Vigilantes?
Son oficiales profesionales de la única autoridad legítima en Nueva York. Aún así necesitamos saber dónde están. You're likely to run into them eventually. When that happens, I'll be in a better position to mediate if I don't appear involved. Probablemente los encuentres eventualmente. Cuando pase eso, va a estar en la mejor posición de mediar si no aparece. Cuando pase, va a estar en la mejor posición para mediar si no aparezco involucrada. Es un 3, dale. Dale, es un 3. One is obviously the scab leader at the harbor gates. The one chanting the idiotic slogans. He's barely maintaining his disguise. Uno es obviamente el líder de Scab en las puertas del puerto. El que está cantando los eslogans idióticos. Está apenas manteniendo su disfraz. Uno tiene que ser el que está en ropa de trabajo en las puertas. El líder de Scab. That may be so. I still hope you heed my advice. There's no need to kick the hornet's nest. Puede ser. Espero que escuche mi aviso nomás. No hace falta golpearla acá. Copiar el nido de avispones. For all your talk of averting this catastrophe, the situation at the gate is a powder keg. Does this not bother you? Por toda su charla de evitar esta catástrofe, la situación en las puertas es una explosión bastante cargada. Es un barril de pólvora. Perdón. ¿Esto te molesta? Of course it bothers me, Lieutenant. But my hands are tied. How would my employer react if it appeared I were intervening on behalf of the Union? Claro que me molesta, teniente, pero mis manos están atadas. ¿Qué pensaría cómo reaccionaría mi empleador si pareciera que yo estoy interviniendo en representación de la Unión? Ok. Your concern may be appearances. Ours is keeping the peace. Tu problema pueden ser las apariencias. El nuestro es mantener la paz. Tengo otra pregunta. I hope I can answer it better. Espero que la pueda contestar mejor. Not much. They both. Meaning, Yeah, sadly. If you. do you know, In my line of. I have. She's being truthful. She Yeah. since you're Then we're on the same page. Ok. I am sorry to have been the bearer of bad news. If there is anything else I can help you with, please ask. Perdón por haber sido la que trajo malas noticias. Sé más con el que pasó, por favor, apuntar. Bueno, ahora nos podés avisar, nos podés contar un poco de estos tatuajes. Of course. Excuse my hesitation before. Claro. Perdonen mis dudas antes. Alcanza la mano y llevo la foto. La llevo en la mano for about half a minute in silence. por medio minuto en silencio. It was taken with a trigette not long ago. This is the man's upper body. There were no more markings on his hands or legs. Fue tomada en Trigat no hace mucho tiempo. Es la parte superior del hombre. No había más marcas en sus manos o sus pies. Observa la expresión de la mujer. Her mouth is relaxed. The accordion lines near her mouth vanish. The pearls of her eyes move slowly on the photo's surface. Su boca está relajada. Las líneas de acordeón cerca de su boca se desvanecen. Las perlas de sus ojos se mueven lentamente a la superficie de la foto. ¿Qué crees? Sorry. I was trying to see if I can read the web of interdependencies between these points. The stars. Perdón, estaba tratando de ver si podía leer la red de interdependencias entre estos puntos, las estrellas. Apunta uno en el foto. I can't. But that's how you read this story. The points themselves don't have letters, numbers, anything. Their size, location on the body, and distance from each other tells you what they represent. No puedo. Pero así como te ves esta historia, los puntos entre sí no tienen letras, números, nada. Su tamaño, ubicación del cuerpo, distancia de otras dicen lo que representan. Como capullos en un patrón. Close. Port cities. This is an Oronese map of the waterways, a sailor's tattoo worn by wayfarers of the Dolorian century. Over 300 years ago, the sailors would mark their bodies to map their travels. Traduzco, soy completamente honesto, me estoy cagando encima.
Ahora vuelvo. Y pongo pausa únicamente para que no me pase el tiempo.
Perdón por eso. Pasa que también me está cagando. En cualquier momento me enfermo. En cualquier momento me enfermo. Ya lo estoy contando. Ah, sí. Sí, Edu, pero déjate romper las pelotas. A ver, por lo menos vamos a darle crédito donde crédito se lo merecen. Por lo menos ustedes se están dando cuenta de que el cambio de horario es al pedo. Hay que arrancar de algún lado, ¿no? Hay que arrancar de algún lado. Y se escuchó doble ahí, perdón. O por lo menos ya lo están empezando a considerar. No, pero aparte, a ver, es un quilombo porque tienes que estar una hora después y después te cobras una hora atrás y es complicado si estás trabajando en distintos lugares. O sea, ya de por sí el mundo es un puto quilombo por el tema de los rangos horarios. Pero por lo menos son rangos que vos podés decir, no, ok, tiene sentido. Porque está en otra punta del mundo y la luz, y como el planeta gira por sí mismo y la luz va cambiando, ponele que se entiende el tema de los cambios etarios. Es razonable, entre comillas, pensar así. Tiene sentido, es física. Pero después dicen, no, pero hay que adelantar una hora porque originalmente, lo más de todo es que si me recuerdo, creo que Estados Unidos había empezado originalmente, no recuerdo si empezó en Estados Unidos por Alemania había arrancado, que había empezado originalmente para poder juntar más mariposas, que después lo dijeron que era buena idea, en realidad para salvar combustible. Porque tipo de guerra. Pero literalmente, ahora, hoy en día no sirve por una mierda. Eso es estúpido. Así es estúpido. No, no voy a darle una excusa porque te hace un quilombo, porque aparte del usuario tenés que preguntarte, ok, tengo ¿está una hora adelante o una hora atrás? Es un puto quilombo hasta para la cabeza. Y los otros que dicen, no, que ahora es una hora adelante, no, ahora es una hora atrás. Dejen un puto uso horario y a la concha de su madre, quédense con uno. Pero bueno, volviendo a esto. Como babullos en un patrón, cerca, puerto de ciudad. Este es un mapa tangible de los caminos del agua. Un tatuaje de marinero llevado por los caseros del siglo gloriano, hace 300 años. Dios. Los marineros solían marcar sus cuerpos para mapear sus viajes. ¿Cuál es el uso de este mapa? The sailor's soul would use it to fly back home if they should die abroad. This is a sort of contraption to be reeled back in by. The silver cord, they would call it. El alma del marinero podría usarlo para volar de vuelta si mueren afuera. Es un tipo de herramienta para ser confiada, para caer en ella. La cuerda de plata la solían llamar. ¿Qué viajes hizo este hombre muerto? Quite a few. Vredefort, the Oranese capital, traditionally stands on the right shoulder. He started somewhere near here, I think. Un par. Bedford, la capital oranjesa, tradicionalmente está en el hombro derecho. Me pasó en algún lugar cerca de acá, creo. What next? ¿Qué sigue? Then he made his way to the Pretto Grande, through what I think must be the Stutz Canal, an artificial channel through the Occident. From the Pretto, he sailed to the Insulindic Ocean, first the Semines Islands, then this. Después hizo su camino hasta Peto Grande, aunque creo que debió haber sido... No. Ah, la concha de tu madre. Stats Canal.
Un canal artificial a través del occidente. Me suena a Panamá. Desde Plato navegó al océano insuliano. Primero las islas Hermetas y después esto, y apunta el corazón. ¿Qué es eso? Revachol. Those are the two constants. Vredefort on the shoulder, and Revachol in the heart. They started the tradition of these maps right after the discovery of Insulinde, at the dawn of the Interinsulary Age. Revachol. Esas son las dos constantes, Bedford en el hombro y Revachol en el corazón. Empezaron la tradición de estos mapas justo después del descubrimiento de la insulina. En el amanecer del área de la era intersolar. Interinsular. The old world passing by, and the new world already here. El viejo mundo pasando y el nuevo mundo ya acá. You said you can't read it. Dijiste que no podías leerlo. I can't. This man was no sailor, and these are no ports. I can understand geographic fragments, but not their meaning. No puedo. Este hombre no era un marinero, y estos no son puertos. Puedo entender fragmentos geográficos, pero no su significado. Vredefort? Vredefort has a military academy. The Seminoles Islands saw a recent conflict. In Revachol, he was executed. ¿Bedford? Bedford tiene una academia militar. Las islas enemitas vieron un conflicto reciente. El Revachol fue ejecutado. Quizás es un registro de su carrera militar. Tiene sentido. That makes sense to me. We have no more use for a map of the waterways, just like we don't need sailors the way we used to. This is what the custom would morph into on the Occident. Mercenary tattoos. Tiene sentido para mí. No tiene más uso. No tiene más uso. No tenemos más necesidad para un mapa de los caminos del agua. De la misma forma que no necesitamos más marineros, es la forma que así solemos hacerlo. Esta personalización puede convertirse en el occidente. Tatuajes mercenarios. For all the boys looking for adventure, a blood spatter on the seas. Para todos los pibes buscando una aventura. Una marca de sangre en los mares. ¿Quién podría contarme más? His platoon members? The other contractors. Though I do not suggest you go and show them that picture. This man was their friend and comrade. ¿Son miembros del pelotón? No son los contratistas. Aunque no sugiero que vayas y muestres esta foto. Este hombre era su amigo y camarada. Surely there are other people to ask about the tattoo. This is not necessary to complete the task, officer. It's a dangerous side task. Search elsewhere. Seguramente hay otra gente para preguntarles del tatuaje. No es necesario, esto no es necesario para completar la tarea oficial. Es una tarea paralela arriesgada. Buscando en otro lado. Tienes razón, no es una buena idea. I am relieved you think so. I don't think deciphering that tattoo should come before public security. Me alegro de que pienses así. No creo que descifrar un tatuaje debería estar antes de la seguridad pública. Gracias por los tatuajes. Eso es todo por los tatuajes y gracias por tu ayuda. Is there anything else I can help you with? Algo más con lo que pueda ayudarte. No, eso es todo por ahora. Más uno de sí, ese más uno de sí, que eso es lo que me hace decir, ¿sabes qué? Me parece que no. Para. Mapas de estrella. ¿Eso? Hello again, esteemed officer.
Kuno's like Kuno's dad? Kuno doesn't give a fuck about anything. Kuno doesn't... Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft La radio. This is Precinct 57. How may I assist you? 57. In the cabin, you see A ver, él. Hello, hello. Let me know if I can help you with anything. Puede que nos ayudes a... Puede que seas capaz de ayudarnos en esta investigación. I doubt it, but I can try and answer any questions you may have. Lo dudo, pero voy a tratar de responder preguntas que puedas tener. ¿Sabes algo del ahorque reciente? I do my best to keep my distance from all manner of butchery. Bad for business, bad for everyone. Hago lo mejor que puedo para mantener mi distancia de todo tipo de masacre. Es malo para el negocio y para todos. he doesn't know anything. No sabe nada. The pawnbroker's gaze is already fixed on the dancing colors. Por cierto, ¿sabes? ¿No tiene armas como las que llevan los oficiales de la milicia de los ciudadanos? Someone else came here earlier today asking the same question. I promptly sold her the gun you pawned a couple days back. Oye, más vino para preguntar la misma, hacerme la misma pregunta. Le vendí el arma que vos empeñaste hace un par de días. ¡Ah, mierda! This is a pawn shop, and it did feel as if you've met before. Oh God. Esta es una tienda de empeños y sentís como que estuviste acá antes. Ay, Dios. The lieutenant shifts from one foot to another, alert. El teniente muy enviado otro alerta. Pará, vendí mi arma. You Vos, You were adamant about getting rid of it, officer. Said you were undeserving of a service weapon of the Revachol Citizens Militia. vos estabas muy movido para sacártela de encima, oficial. Decías que estabas muy... Decías que no eras digno de un arma de servicio del RCL. And I don't like keeping guns around the shop for long. Off the charts photon emissions. The unhealthy kind. Y no me gusta mantener armas en el local por mucho. Emisiones de fotón fuera de los rangos. El tipo no es saludable. He's not telling you the whole story. It seems he's trying to spare you. No está contando toda la historia. Parece que te está tratando de bancar. Siento que me estás... No hago que... No puedo hablar. Siento que me estás ocultando algo. You weren't quiet yourself, officer. No era... usted, oficial. ¿Cómo era? You were very distraught. You said the gun was a threat to your life and that you can't trust yourself with it tonight. And that you need the money. Estabas muy bajoneado. Decías que el alma era una amenaza para tu vida y que no podés confiarte como mismo. No podías confiar en vos mismo esa noche. Y necesitabas la plata. Que ni siquiera usé porque me la gasté toda en alcohol.
When I said that I don't normally buy firearms, you put the gun barrel in your mouth and sort of sucked on it. Then I agreed to take it. Cuando dije que normalmente no compro armas de fuego, pusiste el cañón de tu arma en tu boca y lo chupaste un poco. Entonces accedí a tomarla. Oh. Very normal behavior. You must have been in great shape. Comportamiento muy normal. Debes haber estado en gran forma. Para, ¿por cuánto vendí mi arma? 30 real. 15 real. 15 real. ¿Mm? ¿Mm? Ah, claro. Qué pelotudo. Claro que no iba a andar. Sí, ayer que estaba testeándolo. Ah, sí, rearmé todo el sistema de sonido, dicho sea de paso. Lo reconstruí de cero. ¡Me costó un huevo! Más que nada tiempo porque era copiar sin pegar. Pero lo hice. Hasta rearmé todo el otro quilombo. Pero bueno. Por 15 real vendí un arma de fuego. Soy un pelotudo. Bueno, también las tiendas de empeño se suelen cargar, así que... Your winner! Your winner! Your winner! The lieutenant looks from you to Roy, and then back to you. It's clear that he hopes this tableau might still turn out to be a bad dream. It's not, though. El teniente te mira vos a Roy y después a vos. Es claro que espera que esto puede que sea un mal sueño. Lo es. This has got to be the most. Wow. Esto tiene que ser lo más... Wow. ¿Me revivo el audio o era por repetición? ¡Repetición! O sea, el audio de bien boludo bien, a ese le metí un reverb antes. Al primero sí. Lo otro fue repetición. El sonido ese de bien boludo bien lo había hecho con Soundforge. Que para mí fue el primer programa posta de audio y de edición de audio que usé. Me acuerdo de haberlo usado cuando tenía 16, 7 años en su momento. No se ve una mierda, pero me gustaba más que nada por una cosa que pelotuda, admito, pero a mí me ha salvado muchísimas veces, que son los marcadores. Bueno, eso y aparte que no es complejo. Y tengo una licencia legal. La pagué en su momento $10. En su momento la pagué, creo que el año pasado lo había pagado $10. No sé si el año pasado o anterior, tenía que revisar bien. Pero compré uno de esos paquetes que estaba en Jablopante que estaba a $10 y yo dije, sí. Fue el mismo paquete que me vino con Samplitude, que me vino con un par de programas más. La verdad, agarré ese paquete y sigo siendo lo mismo, era para agarrarlo. Lo mismo cuando pagué $25 por el Sony Vegas y demás. Que no me arrepiento, de hecho tengo una clave. Si alguien la quiere, por favor, diga, mándeme un mensaje. Por favor, me la quiero sacar de encima. Tengo una clave para el Movie Maker. Por favor, sáquenmela, yo no la quiero usar. Yo estoy feliz con el Vegas. Pero son esas cosas que me quedé y dije... Va bien el juego. There's pity there too, in case you didn't notice. Hay pena también.
En caso de que tenés en cuenta. Creo que me hayas tenido que ver en ese estado. Todo. No, tenemos que seguir hablando de... Vale, no digas nada. The light swirls in his face and glasses. He doesn't know what to say either. La luz se gira entre su cara y sus anteojos. No sabe qué decir tampoco. Bueno, la copiadora fue una policía también, por favor. No fue un... She didn't seem like a policeman, although she kept referring to herself as a pig, which was odd. I found her interest in the gun a bit obsessive, but I was just happy to get rid of it, and of her. No parecía una policía, aunque seguiría refiriendo a ella misma como un cerdo. Una cerda. Raro. Encontré su interés en el arma un poco obsesiva. Todo estaba feliz a cambiar de encima. Y de ella. La llega a tener cunos y me corto la chota. Aquí está mi arma, me pego el tiro ahora. Truth be told, she was terrifying. Para ser verdad, era terrorífica. Right, so let me get this right. You sold your sidearm, issued by the citizens' militia, and now a civilian is running around the streets of Martinez with it? Ok, déjame ver si entiendo esto. Vendiste tu arma, dada por la milicia de ciudadanos, y ahora un civil está en las calles de Martínez con ella. Con 2 balas. ¿Quién viste cómo choqué el auto y vos no me conocías antes? Miraculously, his face does not reveal what's happening inside. Milagrosamente su cara no revela lo que está pasando adentro. Sí, y es exactamente lo mismo que siento yo. A mí no me gusta. ¿Qué pasa si es un crimen y lo culpa en la milicia de los ciudadanos? You're right that she could cast aspersions on the force. We have to find her. Tenés razón que podía castear las versiones en la fuerza. La tenemos que encontrar. ¿Algún día dónde puedo encontrar a esta compradora? My apologies, officer, but I have no idea where she was coming from or where she went. Mil disculpas, oficial, pero no tengo idea de dónde vino o a dónde se fue. A needle in a haystack. There is nothing you can do about it now. You'll just have to hope you luck upon her somehow. Una aguja en un pajar. Nada que puedas hacer ahora. Vamos a tener que esperar que la suerte te encuentre con ella de alguna forma. Bueno, al menos yo sé dónde está mi arma. Haremos otra cosa. Of course. Claro. Yes? Yes? Hablemos del What do you caso. want to know? Ahora que mencionamos la escena, me gustaría saber un poco más de esta competición de meo que mencionaste. Esta competición de meada que mencionaste. What's there to say? It's just stupidity. ¿Qué para decir? Es solo estupidez. Es solo estupidez. ¿Qué tipo de estupidez? The cop kind. Our precincts can't decide if Martinez is part of Jamrock or the Industrial Harbor. Yours or mine, as if we somehow own parts of the city. Typical street gang mentality. So we've let the Union make a mockery of law enforcement here. And now it's come to its natural conclusion. El tipo policial. Los presidentes pueden decidir si Martínez es parte de Shamrock o del puerto industrial. Tuyo o mío, como si alguna vez tuviéramos control de la parte de la ciudad. Típica mentalidad de bandita. Así que dejamos que la Unión haga una joda de la ley acá. Y ahora viene su conclusión total. Ah, entonces esto es una pelea para ver quién maneja a Martínez. Well, sort of.
It's less a matter of who gets to Police Martinez than who has to. It's an orphan district, in other words. Bueno, ponele. Es más un tema de ver quién maneja, quién hace de policía Martínez, quién puede hacer policía Martínez en lugar de quién tiene que. Es un distrito huérfano, en otras palabras. I think the dispatch desk just told both our stations about the hanging. There was quite the brouhaha at the 57th, I can tell you that. Time to settle it, they said. Cop off. But I assure you, I am not their finest or toughest, with 102 cases solved. What I am is least interested in a pissing competition. Creo que nuestro escritorio de despacho se dijo instrucciones sobre el cuelgue, sobre la orden. Entonces hubo un gran quilombo de 57, te puedo decir. ¡Hora de arreglarlo! Dijeron. ¡Buena policía! Pero te aseguro que no soy ni lo más fino ni el más duro, con 102 casos resueltos. Lo que soy es el menos interesado en una competencia de mi lado. En teoría, yo tendría que tener una copia de R-Type Final Test. En teoría, yo tendría que tener una copia. Porque supuestamente lo que habían puesto en el mapa, en su momento, era que R-Type Final 3 iba a ser una mejora gratuita para todos los que teníamos una copia de R-Type Final 2. Y si sale, igual por lo que vi, te soy honesto, de Final 3 es básicamente una expansión del 2. O sea, R-Type Final 2 lo van a tirar a la mierda y van a dejar Final 3. Igual lo que hicieron con Final... A ver, R-Type Final 2 es un juego que yo le tengo mi cariño. Más que nada por varios motivos. Primero porque fue el primer R-Type que compré oficialmente. El primer R-Type que compré oficialmente de día 0 y fue uno de los que me hizo ser afiliado. Y aparte fue mi primer 1cc. No voy a negar que el juego de lanzamiento sí estaba cumpliendo, pero le faltaba contenido que agregaron después. Después vendieron un total de 22 niveles en DLC. Les recuerdo que el juego original tenía 11 niveles. Después empezaron a agregar más variaciones. Después empezaron a vender naves. Después empezaron a vender recursos. Después le empezaron a agregar cosas. Igual hace mucho no juego Arctic Final 2. Ya la memoria se me fue a la mierda. Pero en teoría sale. Y si no sale, bueno. Realmente soy honesto, Edu. Yo no quiero Final 3. Yo quiero un port del R-Type 3. Yo quiero un port del R-Type 3. A ver, que se pongan en contacto con los que hicieron el port del R-Type. Del R-Type 1 y 2 en R-Type Dimensions. Que hagan un port del R-Type 3 así. Ellos pueden hacerlo. Pero tengo fe, tipo. Bueno. So he volunteered to represent the 57th, but not out of competitiveness. On the contrary. Así que se ofreció de voluntario para representar 57, pero no de competición para competir. Al contrario. Somewhere in your mind hangs a dark green blackboard. There are two columns. One says cases solved. The other, confirmed kills. En algún lugar de tu mente hay un pizarrón de verde oscuro. Hay dos columnas. Uno dice casos resueltos y otro muertes confirmadas. Cerrar los ojos un segundo. The rows are endless. Las filas son eternas. Mira P141.
Jean Vicmer, Judith Minot, a special consultant. What was his name? Then the rose degrade into green nothingness. Jean Vicimades, Judith Minot, una consultante especial. ¿Cuál era su nombre? Y las filas se degradan en la nada verde. Your brothers have left you. Tus hermanos te abandonaron. The rose are en Jean Vic. Your brothers have left you. ¿Es tan especial de Martínez para pelear? Martinez? Nothing. It's just a puddle at the end of some drain pipe. No one cares about this place. They care about sports. Most of our colleagues don't even know how to get here. North of the interchange doesn't exist. ¿Martínez? Nada. Es solamente un charco al final de una... Al final de un drenaje. A nadie le importa este lugar, le importan los deportes. Varios de nuestros colegas ni siquiera saben cómo llegar acá. El norte de intercambio no existe. A tremble comes over you. Another after effect of ethanol poisoning, perhaps. Feels like leaves do when they rustle in the breeze, somewhere far away, below the turbine. The 41st and the 57th. The lieutenant was right. It's not about who gets what's north. It's about who doesn't. Lo opiné como vos. Quizás otro efecto secundario de envenenamiento por etanol. Se siente que... Se siente como cuando las hojas salen en la brisa. En algún lugar muy lejos, abajo de la turbina. El 40 y 47. El teniente tiene razón. No es sobre quién tiene el norte. No es sobre quién tiene lo que hay al norte. Es quién no lo tiene. Ok, basta esa competición entonces. Cuéntame cómo. Yes, it's a wholly pointless matter. Forget I ever mentioned it. Sí, es un tema sin sentido. Es un 6. Look at you. It's because you're a failure. They sent you to Slight, Precinct 57. Mírate vos. Es porque sos un fracaso. Te enviaron para mi especial a 57. Sí, tiene más sentido de otras cosas que pensé. Just think about it for a second. You're a raging alcoholic who showed up 3 days late wearing piss-stained disco garb. You weren't sent here to win. Pensalo por un segundo. Sos un alcohólico violento que apareció 3 días tarde llevando basura de disco mirada. No fuiste enviado para ganar. ¿Qué pasa si mi precinto me envió porque soy un desastre? Como una joda. I've considered it. Lo consideré. Entonces es cierto. It would be immensely ugly of them, not to mention unprofessional. But I also think it's somewhat unlikely. Sería inmensamente horrible de ellos, sin mencionando profesional. Pero también creo que no es muy probable. ¿Por qué? I checked the records. This jurisdiction dispute, who polices Martinez, reaches back to the 30s. It's as old as my station. And all this time we can't decide who gets Martinez? I think, yes, both stations would prefer a win. Revisé los registros. La disputa de jurisdicción de quién maneja Martínez llega a los 30. Es tan viejo como mi estación. ¿Todo este tiempo no podemos decidir quién tiene Martínez? Creo que sí. Además, yo prefiero ganar. Entonces vos sos el mejor a fin de cuentas, ¿no? I am the finest of nothing. Soy el mejor de nada. ¿Y me ves como una apuesta segura? Safe? No. But you're old. You've made it this far. Something has brought you through. We've only just started working together, so I don't know what it is yet. But it's there. ¿Segura? No. Pero sos viejo. Llegaste lejos. Algo te trajo a través de esto.
Solamente empezamos a trabajar juntos, así que no sé qué es lo que sigue. ¿Qué es lo que es eso? Pero está ahí. So no, I don't think they sent you as a joke. And even if they did, they are in for a surprise. Así que no. No creo que te hayan enviado por una joda. Incluso sí, creo que están por una sorpresa. What do you want to know? Good. Nada. Para ver, papá. Hay un pueblo pesquero ahí. Se puede sacar algo de ahí adentro. ¡Quita! Hay un bote en la cobertura del trampolín. Vacas en la nieve. Los llevan fuera del accidente. Great news. The boat is big enough for a grown man like you to fit underneath it in a supine position. Buenas noticias. ¡Ay! Pantalones. Buenas noticias. Parece que el bote es suficientemente grande para un hombre que te sirve como abajo para ponerte en una posición supina. Padre, ¿qué haría ahí abajo? I don't know. Sleeping? What do people do under boats? This is merely a measurement from your visual cortex. Do with it what you want. No sé. ¿Dormir? ¿Qué hace la gente bajo los botes? Esto es una medida de tu corteza visual. Haz lo que quieras con eso. No, por Dios. ¿Y de afuera? Ok, había pantalones intersolares. ¿Qué es eso? ¿Qué me dan? +1 al reino de la resistencia. These are some wonderfully regular pants. Not too tight, not too loose, moderate in every sense. You'll blend right in at some pleasant dinner party. Estos son pantalones maravillosamente normales. No muy apretados, no muy sueltos, buenos en todo sentido. Podés moverte directamente en cualquier fiesta de cena. Me gustan las cosas normales. I know you do. These inter-Isolari pants are like wearing a perfect compromise in your nether regions. No one will call the moral intern on you like this. That's for sure. Sé que te gusta. Los pantalones intersolares son como llevar un compromiso perfecto en ninguna de las regiones. Nadie te va a llamar un moral interno, no en algo así, pero por seguro. You're a little more moralist now, buddy. A little more normal, even if you didn't want to be. ¿Sos un poco más moralista ahora, compa? Un poco más normal. Incluso si no quieres serlo. Y me saltó un logro. El cientista más cómico. Más. Más visible del mundo. Defendé el centro político 7 veces. Makes sense. This is what wearing boring office trousers does to you. Tiene sentido. Esto es lo que te hace tener pantalones de oficina aburridos.
pero ese reino de la conciencia no me da una mierda. ¡Chao! ¡Tómatela! ¿No para ver? No, no me da una mierda. ¡Chao! Es como tulipanes en una cama. Bloques de cemento. Un lugar para... Vamos a poner... Paso. Alex Bowsen. Cortinas blancas fueron sacadas. Ahí está. Fisherman Facts. What? Puede viajar de un lado a otro. Y mira que no es un mapa que también. ¿Qué más? Dije 5 con el cambio de personaje. No. Te equivocaste. Te equivocaste, Edu. No fue Yakuza 5 el que hizo eso. Materiales de construcción. Porque están pidiendo construir algo. No lo hizo el 5 primero. Lo hizo el 4. En fin, ni difícil de votación. Los colores, todos cálidos, bonitos. Una flor donde nada crece. Quizá en primavera. No puedes ver dentro de la casa de este ángulo. Está cerrada. La mujer de la de un balde de gamba. Toca una melodía. Tocando cerrado. You're not sure about the melody, but it might be South Samaran, possibly Sigayan, also known as the apricot sujunti. No estás seguro de la melodía, pero parecía ser del sur de Samaria. De Samaria del Sur. Probablemente cigaña, también conocido como apricot suresanti. Welcome to the fishing village. Please lean in closer. I have cataracts. Bienvenida al día de pescadores. Por favor, acércate, tengo cataratas. Si no puedes ver, ¿cómo sabes que estoy acá? The audience is now deaf. Hey, Toxic. How are you, mate? Thanks for reviving a Scream. Oh yeah, I killed them, Steve. They're both. You can do both now. Separately, you have Wolf and Bark separately. It was redundant, to say the least. Oh, yeah. Yeah, I forgot about something. Give me a sec. Because I put a check. I promise you, man, it works. It fucking works. I promise you. How are you, Toxic? Welcome in. Ah, la cagada. ¿En serio? ¿No vas a andar? ¡Ay!
I swear to you, man, I didn't. I didn't. Sabía que algo se iba a romper. Era obvio. I didn't. Oh, come on. Don't give me that, man. Don't give me that. I wouldn't kill MSD. I killed the command because it was redundant. Woof. There we go. Dark. See? He still lives with us. So don't give me that, man. How you been, Toxic? We're supposed to sing you here. Yep, those are remotes. Also, most I have 5 followers, and the other one is just animal. Hey, it was about time I did some. They were gifted to me, so yeah. Woof. Yeah, that should fix it. This ain't mono, Toxic. I don't have it. Oh shit, incoming! I don't have those emotes, but I never had those, man. Those are from monos. Those are from monos. I don't have them. Yeah, sorry about that, man. I have other sound effects you can try. Fuck yeah! Yep, that's another one. Dark. Sí, sí, es que deberían andar. Lo que yo había puesto cuando hice todo el código es una parte que era la que me frenaba todo, que hacía que desactivara el comando, te esperaba un minuto y después los permitía. O sea, le dejaba correr a todo sin problema, pero era más que nada para evitar que alguien me tire 25 comandos juntos al mismo tiempo. Para que sé que anda. No, eso no. But, okay, mate. How are you? How are you, Toxic? Was a processing here. Also, why the fuck did the VIP from you get removed? Why isn't that there? Yeah, apparently so. I remember putting it on you. I remember putting it on you. I don't know what the fuck happened with Twitch. God damn it. Amazon, can you please, please, please just
not spend 5 minutes before sleep before diving yourself into the mud again? Please? Yeah, you'd be surprised. You'd be surprised who has a VIP here. Well, in all honesty, so far, there've been about, I think, 4 people. If I remember correctly. Oh wait, my bad. There were 9. Some of them I haven't been here in a long while, so yeah, I'll consider it later. Done. Moving on. Bienvenido a la pescadora. Por favor, acércate para... Tengo cataratas. ¿Cómo puedes verme si no puedes verme, cómo puedes saber que estoy acá? I still have a golden ear. Come, come. Todavía tengo un oído de oro. Por favor, vení. Ok. Oh, welcome, police officer. We don't cause any trouble around here. And we don't want any trouble either. Ah, bienvenido, oficial de policía. No causamos problemas por acá. Tampoco queremos problemas. We are not here to cause any trouble, madame. No estamos acá para causar problemas, madame. Lo que él dijo, sos policías. No hacemos problemas, nos ocupamos de los problemas. Oh, of course. Last time we saw you around here was 12 years ago. You also came to take care of trouble then. Wish you did. But still, in Martinez, you're considered an ill omen. Oh, claro. La última vez que te vimos acá fue hace 12 años. También venimos para manejar problemas ahí también. Que lo hiciste. Pero aún así en Martinez es considerado como un mal aviso. ¿De qué tipo de mal aviso estamos hablando? Oh, the usual. Dark tidings. Black hound. Ah, lo normal. Horas oscuras. Perro negro. That's you, all right. A black hound licking your own heels. Eso. Bueno, ese sos vos. Un perro negro chupando tus propias suelas. Si estoy considerado un tipo mal. Un mal anuncio. ¿Por qué nadie me lo dijo? Maybe they are afraid. Quizás tienen miedo. ¿Por qué? Because you're an ill omen. But you're still welcome here. As long as men with guns aren't chasing you. And maybe even then. Because that's the kind of fishing village we've built. Porque todavía sos un mal aviso. Pero todavía sos bienvenido. Mientras los hombres con armas no te estén persiguiendo. Incluso entonces, porque ese es el tipo de pueblo pescador que construimos. I'm sorry there's not a lot of room to park the motor carriage. And not a lot of houses. Or a lot of people. My kids are long gone. Searching for treasure. So are others. Perdón que no haya mucho lugar para estacionar tu carruaje de motor. Y no muchas casas. O mucha gente. Mis hijos hace mucho se fueron. Buscando tesoros. También los otros. Ah, look at me ramble on. What brings you to us? Ah, mírame a pelotudear. ¿Qué los trae a ustedes? ¿Dónde podría quedarse uno acá? Stay? Most people here are trying to leave. ¿Quedarse? Muchos están tratando de irse. That said, if lodgings is what you're looking for, I've got a free room in the shack. Habiendo dicho eso, si estás buscando un lugar para descansar, tengo un cuarto libre ahí. ¿Cuánto? I won't charge you for it. Take it as a gesture of goodwill from the village to the RCM.
No te voy a cargar. Tómalo como un gesto de buena voluntad del pueblo del RCM. Ok. ¡Chupa la norte! Don't make an old woman regret opening her house to the police. No hagas que una anciana lamente abrir la puerta de la policía. Well, if you are not in the hostel in the morning, I'll know where to find you. Here, in a shack. Bueno, si no estás en el hostel en la mañana, ya sé dónde dónde te voy a contar. Acá. En una casucha. He's a little relieved you're no longer in that room. Está alegre de que no estés más en ese cuarto. Should he? This environment encourages one thing and one thing only. Drinking. ¿Lo está? Este entorno solamente te muestra te confía una cosa y solo una cosa. Tomar. ¿Qué hay en este pueblo de pescadores? Just us. It's barely a village anymore. We almost don't exist. Nosotros nomás. Casi es un pueblo. Nosotros casi ni existimos. ¿A qué te referís? This is pretty much a non-place. A gap. A blank spot on the map. Just a cluster of nameless shacks on a nameless street. Esto es casi como un no lugar. Un agujero. Un espacio en blanco en el mapa. Solo un lugar de casucha sin nombre y una calle sin nombre. The place is so pornographically poor, it's not even funny. El lugar es tan pobre pornográficamente que ni siquiera es gracioso. ¿Quién más vive en este lugar, este pueblo? Well, there's Lillian and her kids. A few new folks live in the house to the east, but they are away right now. Bueno, están Lilian y sus hijos. Un par de gente nueva vive en la casa del este, pero se fueron ahora. And then there's the drunks. Not a pretty sight, but there's little we can do about it. Home is home, even for them. Y después están los alcohólicos, los borrachos. No son lindos de ver, pero es lo menos que podemos hacer. Pero es el lugar incluso para ellos. ¿Para qué borrachos? Sooner or later, you'll see for yourself. Don't have to look long to find these guys. Ah, todo temprano vas a verlos. No hace falta mirar mucho para encontrarlos. ¿Hay alguna forma de hacer plata por acá? Here? For you? No, officer. The only money we have here is some coins the drunks tried hiding from their women and then forgot about. Under carts, boats, in little boxes, it's not hard to find. Over there, you can find more of the same. Shacks and trees growing wild. That's the pox. Between here and Jamrock, a dusty sea of old trees, all covered in industrial soot. Small houses under them, an overgrown park. An old military hospital and its surroundings. Or it used to be.
during the time of the suzerain. After the war, it was turned into a goodwill hospital for shell-shock veterans and folks looking for some quiet in the old sanatorium gardens. Now the area is crisscrossed with nameless streets and makeshift cinderblock houses, shacks as far as the eye can see. The goodwill ran out. The staff left and the place was shut down. It's long gone by now. She nods, rinsing another piece of cloth.
Ya estamos de vuelta, gracias por la espera. Ok, te explico, Edu. Eh, uno de los uno de los grandes milagros que me han enseñado, para que me enseñado que compartió una persona de muy buena referencia, Fintover, un canal, síganlo, dicho sea de paso, si no lo están siguiendo. Es una trampa que al menos hasta ahora estamos usando en Twitch. Estamos usando varios. Que es que usamos dos canales. Usamos un canal para cosas específicas y otro canal para la gilada, como le solemos decir. Acá, como te digo, yo le digo acá la gilada. Así que, lo de recién. Vos podés decir, tocaste música con copy. Sí, pero malo. Para Twitch recién estaba pasando la canción de Unreal. Es más, vos clipeabas. ¿Qué sonaba? Unreal. Los temas de Unreal no sufren, gracias a Dios, tanto tema de copy. Paréntesis, Team Sweeney chupamela. Gracias por matar. ¿4 juegos? Próximamente 5. Anda a cagar. Fortnite se está muriendo, gracias a Dios. Pero bueno, como te dije, en cualquier momento igual la música de Real la tengo que cambiar. Tengo que pensar en una alternativa. Y le pongo música pseudo tranquila para el coso. Dicho sea de paso, si alguien tiene sugerencias de música de juegos, por favor, tírenmelas. Por favor, quiero algo. Y lamentablemente no sé si no quiero poner música de Final Fantasy porque tengo ese puto miedo de que Square Enix se va a poner en quisquilloso y me va a mutear los audios. Y eso me va a forzar a que tenga que grabar. Y ya saben lo que significa eso. ¡El triple de crasheos! Oh Dios, si alguien se acuerda cómo fue el primer día de esto. Bueno, volvamos. Volvamos al disco antes de que me caigan ganas de querer cortarme la vena otra vez. No me cambia de eso. Y creo que si me subo por uno para escuchar algo, creo que pasa mejor, ¿no? Ok, ¿y qué está más abajo de pasando la costa? Not much. There's the abandoned church, the DeLorean Church of Humanity. It's been there since before my time, even. No hay mucho. Está la iglesia abandonada. La iglesia dolorena de la humanidad. Está ahí desde incluso antes de mi tiempo. ¿Y por qué la abandonado? Some things just don't fly, officer. Look around. Who'd go to church here? They built it 300 years ago. Must have been nicer then. Algunas cosas no funcionan, oficial. Mira alrededor. ¿Quién iría a la iglesia acá? La construyeron hace 700 años. Debe ser más linda entonces. So, they don't hold services there anymore? The Ecclesiastes. Entonces ya no hacen servicio acá. Los eclesiastas. ¿Para qué eclesiásticos eran? No, we've tried, but things just keep happening. Crime, accidents, other things. The place never stays open. It's a pity. It used to be such a nice church. No, lo intentaron, pero cosas seguían pasando. Crimen, accidentes, otras cosas. El lugar nunca permaneció abierto. Una pena. Debería ser una linda iglesia. She's not telling you all she knows. Keep her talking. No te está contando todo lo que sabe. Seguir hablando. Siento que me estás dejando cosas afuera.
No, ¿qué más hay abajo de la costa? Before you get to the church, there's some ruins, an apartment complex, or some kind of electrical plant. Run-down bunch of houses, empty. Antes de llegar a la iglesia hay un par de ruinas. Un departamento, un complejo de departamentos, un tipo de planta eléctrica, casas destruidas, vacías. ¿Qué es entonces? ¿Apartamentos o una planta eléctrica? I don't know exactly. A pre-war place. It used to be something. Before the war. I wasn't here then, you know. Was born in Samara. No sé exactamente. Un lugar antes de la guerra. ¿Sería ser algo? Antes de la guerra. No estaba acá en ese entonces, ¿sabes? Así en Samara. ¿Y algo más para anotar? Of note? The old fish market up on the boardwalk. But it's closed. ¿Para anotar? Viejo mercado de pescados ahí en el camino. Pero está cerrado. ¿Quién vendería a un pescado? Ah, no, eso tiene sentido porque es una aldea de pescadores. Ok. Tiene que haber algo más en la costa. Vale. What? You're one of those real estate people with big plans? If you want a development opportunity, you can check out the abandoned building over at Land's End. ¿Qué? ¿Sos uno de esa gente de bienes raíces con grandes planes? Mira, si quieres una oportunidad de desarrollo, podés revisar el edificio abandonado en Land's End. Used to be a supply depot, we think, sending goods and ammo across the bay. It's jam shut though. We tried to get in, see if there was anything to sell or scavenge, but it's impossible. Solía ser un depósito de suministros, creemos. Enviaban bienes y balas a través del puerto. Está cerrada, sin embargo. Tratamos de meternos para ver si había algo para vender o sacar, pero es imposible. And now you know everything there is to know about this coast. Ya sabes todo lo que hay de la costa. Not much. Some... So... No. She's not telling you all she knows. Keep her talking. No está diciendo todo lo que sabes. Tengo el sentimiento de que me estás dejando algo fuera. ¿Qué más pasó? Well, there's that music. Music from across the sea. Huh. It started a few days ago, and now it's blasting, even through the night. Bueno, está esa música. Música cruzando el mar. Empezó hace unos días y ahora está completamente, incluso en la noche. And now, suspicious-looking people are sneaking around the church. I don't like that. Y ahora, gente sospechosa está escabulléndose en la iglesia. No me gusta eso. Interesting. You could look into this ruckus if you have the time. Ok, podés mirar esto si hay tiempo. She nods, rinsing another piece of cloth. Bueno. Contame sobre vos. ¿Qué haces exactamente acá? ¿Por qué? ¿Para quién sos exactamente acá? Me? No one. Just an old washerwoman. Mother called me Isabel, if that's what you're asking. And my married name is Sadie. ¿Yo? Nadie. Solo una vieja mujer lavadora. Mamá me solía llamar Isobel, si te estás preguntando. Y mi nombre de casada es Sadie. Now it's your turn, Mr. Ahora es su turno, señor. Teniente Lubre Chefort Harry Dubois. Quite a handle you got there. So many titles. One of them double. Hey, Lightstop. Welcome in, mate. Welcome to the fishing village. Cosa que tenés ahí. ¿Cuántos títulos? Uno de ellos doble. Me pidieron para conseguir tu firma. Eh? What's this about? Come now. I can't read all this scribble. Tell me what it says. ¿Qué es esto? Dale, no puedo leer todo esto. Decime qué dice. De hecho, nada, no te voy a molestar con esto. Nothing good ever comes from paperwork, in my experience. Nada sale bien de papelería. Ok, chao.
Bueno, ahora que tengo la casa. The door has seen better days. The layer of paint has started to peel off due to the salt and wind from the sea. Even the lock looks slightly rusted. La puerta vio mejores días. La capa de pintura empezó a salirse debido al sal y el viento del mar. Incluso el cierre parece desoxidado. Desbloquearlo con la llave. I'll wait outside to give you some time and privacy to check out your new living arrangements. But just so you know, Voy a esperar afuera para darte un poco de tiempo y privacidad para revisar tu nuevo lugar de vivienda. Pero para que sepas, after we are done with the day, I'll still be staying in the Whirling in Rags for the night. We'll meet in front of the shack in the morning. una vez que terminemos el día, me voy a quedar en el Willing in Rags por la noche. Vamos a encontrarnos enfrente del local de la casa en la mañana. The key turns with a satisfying click. You can enter the shack now. La llave gira con un clic. Ok. Personas. Vieja revista de ficción. Búsqueda. El motor estaba de un calor placentero. Las placas de madera se rompen bajo tus pasos. Usando un ciclo termodinámico de expansión y condensación. Bien. A brisk coastal wind still howls against the window of the shack. Occasionally, the waves crawl in under the foundation, producing a low hum. Un viento costero sale contra la ventana de la casucha. Ocasionalmente las olas se mueven bajo la fundación. Escúchalo. The room feels muffled, like you pulled your hat over your ears. Outside, it is cold and windy, but you're inside, and it feels safe and warm. El cuarto se siente como si hubiese sacado tu sombrero de tus oídos. Afuera está fresco y ventoso, pero cuando estás adentro se siente seguro y cálido. What is this place to you? ¿Qué es este lugar para vos? Parece ser mi nueva casa. Me pregunto dónde está la vieja. Westward, across the canal, towers the Whirling in Rags. Door number 1 on the second floor is locked. Behind it lies a trashed room. 1 floor below, behind the counter, stands an irritable man. En el sur, a través del canal, las torres de Wedding Racks. La puerta número 1 del segundo piso está cerrada. Atrás de ella hay un cuarto destrozado. Un piso abajo, atrás de la barra, hay un hombre irrisable. In a small shack in the fishing village, a baroque heater hums quietly, emanating a sense of comforting warmth. A wash basin lies on the table, the water inside reflecting the somber face of the world. Una pequeña casucha en un pueblo pesquero. Un calentador barroco humea silenciosamente, emanando una sensación de calor Wash basin. En la mesa hay una palangana. El agua adentro refleja la cara sombría del mundo. Far away, on the corner of Perdition and the Main, a nondescript building, obscured in a haze. It's vacant and lost, just like its tenant. Muy lejos, en la esquina de Perdición y Centro, un edificio no descrito, oscuro como... está vacante y perdido, como su habitante. Gracias a su extraña por un asentamiento perfecto a la situación actual. Outside, the howl of the wind has picked up. The waves crash against the stilts again. It's as if you think the thought, but in someone else's voice. Afuera, el rocío del viento se levantó. Las olas vuelven a chocar contra las. Es como si vos pensaras el pensamiento
pero en la voz de alguien más. Look under the floorboards. Mira abajo de las maderas. Mira abajo de las maderas. ¿Esto? An old mirror hangs on the wall. You see the reflection of your face in it, adorned with the expression. No, déjame la expresión. ¿Cierto? On the table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, a small hand mirror. A straight razor soaks inside the wash basin. En la mesa ves un bowl de agua, un jabón duro y al lado un pequeño espejo de mano. Una afeitadora está dentro de la palangana. ¿Afeitarme es una buena idea? The water reflects back a vague image of your face. Nose bulbous and red, hair unkempt, wrinkles lining the eyes and forehead. The stash is gigantic. El agua refleja una vaga imagen de tu cara. La nariz voluminosa y roja. Pelo sin mantener. Bigotes brillando con los ojos. El bigote gigante. A fresh start looms ahead. Clean yourself up and be born anew. Un comienzo fresco empieza. Limpiate vos. Limpiate y nace de vuelta. No. ¿Esto? Es una lógica. Look under. Antes escuchas un calentador. Mira abajo de las maderas. ¿Qué está esto haciendo con peces? ¡Oh! ¡Sí! 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 Botas de caballería franco-nigeriana. ¡Sí! ¡Al fin me puedo sacar esto! ¡Chao! No voy a quedarse en mi tiempo. Water. Hi, officer. Station. Yeah. Then again, we're in a village, so. Yeah. Diría. Hola, oficial. Una mujer en una rompevientos. Considerando un bote de vuelta. Una espada cuelga de su estructura. Anything I can help you with? ¿Algo lo que puedo ayudarte? Depende. ¿Dónde estamos exactamente? A fishing village on the seashore. This place doesn't really have a name. It's sometimes called Elysium. By the way, how are you laced up? Always a person seeing you here, mate. Un pueblo pesquero, al lado del mar. Este lugar no tiene un nombre realmente. Alguna vez es llamado Invisible. ¿Por qué? Porque es invisible y una ilusión, ¿no? The sign on the street leading here is illegible. Has been since they built this place. El cartel en la calle que manda acá es ilegible. Ya fue desde que construyó este lugar. Tengo preguntas. La primera es, ¿tu nombre? The name is Lillian. People call me Netpicker. I think I have time for questions, and that was actually the second one. Mi nombre es Lilian. La gente me llama la agarraredes. Y tengo tiempo para preguntas. Creo que esa era la segunda. Indeed, you're always confused as to your whereabouts. Sin duda. Siempre está confundido de otros lugares. ¿Qué haces por acá? Like I said, fish mostly. Sail the waves, take care of the kids, pick nets. Right now I'm tarring a little skiff. Como dije, pescar más que nada.
navegar la sola, cuidar a los pibes, agarrar redes. Ahora estoy rompiendo un pequeño esquife. Estoy capturando un pequeño esquife. ¿Y qué más? I sell the fish to people in the Delta to serve at their fancy restaurants. Authentic insular Indian cuisine. Vendo pescado a la gente del Delta para servir en todos los restaurantes. En todos los restaurantes finos. Cocina auténtica insuliana. Mi alcanza para vivir. Sometimes I also walk to the beach to see what the sea has given up. The sea is full of surprises. A veces también voy a la playa para ver lo que dejó el mar. El mar está lleno de sorpresas. Keep it professional, man. Don't make it sound like you're hitting on her. Mantenerlo profesional. Que no parezca que estás interesado. Interesante. ¿Y qué encontraste? Wood, pieces of glass. Every once in a while we see dead bodies. Human, animal, fish, other odd sea creatures. A mine washed ashore once. Madera, partes de vidrio. Una vez cada tanto encontramos cuerpos muertos. Humanos, animales, pescado, otras criaturas raras. Una mina una vez salió a flote. Bottles, drugs also. Lost cargo in general. Most of the time it's just wood and glass. Botellas, drogas también. Cargamentos perdidos en general. Pero más que nada solo es madera y vidrio. Well, you're ¡Ay, barking concha! under the wrong tree then, officer. I have no interest in floaters. Seen enough of them in my life. Let's see. Who are you looking for? Usted apunta por mí. Well, how can I assist you then, officer? ¡Ah, la puta madre! ¡Para! No, para, voy a reiniciar. Voy a reiniciar porque cosa. Porque toqué espacio 2 veces. Y sí, quiero reiniciar. Ruedas se rompen con tu peso. Un par de pescados. Este bote está casi flotando en el agua, sin moverse. Ahora hablemos. Hi, officer. Hola, oficial. Anything I can help you with? Depende, esto ya lo hicimos. The sign on the street. The name is. Indeed, you're always confused as to your whereabouts. ¿Qué haces por acá? Like I said, fish mostly. ¿Qué más? I sell sometimes. Keep it professional, man. Interesante. Don't ¿Qué make it contaste? Wood, pieces of glass, bottles, straw. All right. Major choice moment. You only get to ask one thing. It would be weird to say them all. Choose wisely. Ok. Momento crítico. Podés preguntar una cosa. No. Pues sería raro preguntarlas todas. Elegí bien. Este lugar se ve mal. Este lugar se ve mal. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no lo abandonas? Go where? The fish are plentiful here and we get enough orders to get by. It's not great, but it's something. ¿Y ir a dónde? Los peces son abundantes acá y tengo suficientes órdenes. No es lo mejor, pero es algo. Tenés razón. Podría ser peor en otro lado. Exactly. I don't mean to complain about my sad pauper life. We do manage all right. We're tough people here. Exacto. No quiero quejarme sobre mi triste vida paupérrima. Nos dejamos bien acá. Somos gente dura. She would like to complain. She would like that very much. But she can't, and she won't. Though, has got to know this far, and she's not given it up.
le gustaría quejarse. Le gustaría eso demasiado. Pero no puede y no va a hacer. Aunque la llevó demasiado hasta acá y no se va a rendir. Estoy buscando por ahí. Quizá me puedas ayudar. Let's see. Who are you looking for? Veamos. Aquí estoy buscando. Estoy buscando a criptozoologistas perdidos. I don't think I know what these are. Care to elaborate? No creo que sepa qué son. Gente que busca animales que son bastante jodidos de encontrar. Aha, like snowmen. Ah, como los hombres de nieve. Para hombres de nieve no escuché de esos. Two old guys have been wandering around here, nose in sand, talking nonsense about snowmen and the like. Dos tipos raros estuvieron andando por acá, nariz en la arena, hablando cosas sin sentido sobre hombres de nieve y las cosas así. ¿Para dónde se fueron? ¿Los parecidos? Right. Not only snowmen, also green men, monkey men burning rhinos. You get the picture. Sí, no solo hombres de nieve, sino hombres verdes, hombres monos, rinocerontes ardiendo. ¿Dónde es la pintura? Oiga, los rinocerontes ardientes existen. Simplemente tenés que jugar Far Cry Primal y tenés que tirarle 2 flechas o una prendida a fuego. Paréntesis estúpido. Far Cry Primal es un buen juego. Quiero decir que roza el muy, pero tiene una cosita que no me gustó. Para mí fue un dolor de huevos, pero de todo me gustó bastante Far Cry Primal. Mejor de lo que muchos dicen. Oh, you're getting it, and it is gorgeous. Oh, ¿lo entendés? Y es hermoso. ¿A dónde fueron? Don't really know. Further down the peninsula, I guess. I mean, that's where they were heading. Who else are you looking for besides snowmen? No sé. Más abajo de la península, supongo. Me refiero a que ahí fueron. ¿Quién más está buscando aparte de hombres de nieve? Aha. Two old guys have been... Don't really know. Further No down estoy the buscando por nadie peninsula. más Well, ahora. how can I assist you then, officer? Bueno, ¿y cómo puedo suerte? Pero después voy a hacer las preguntas. Magnesio y plata. El metal con un brillo. Después veo eso. Ok, supuestamente los vieron un poco más al sur. Una gaviota negra. El agua corre del oeste. La fuente desde arriba. ¿Algo roto? ¿Y eso? La rueda trasera de un carruaje de motor en esto. Winter, slow to let go of Rivershaw. Flex some more wet snow from above. Invierno. Lento para irse de Rivershaw. Muestra un poco más de nieve húmeda arriba. ¿Y alrededor? The snow falls lazily, making the beach sand paler still, mixing with the rust-colored sewage runoff. La nieve cae con vagueza, haciendo que la arena de playa todavía sea pálida, mezclada con la salida de cloaca de color del óxido.
And to think, it seemed as though it were already spring. Y pensar que parecía que ya estábamos en primavera. ¿Y cómo se siente? You're warm in your coat, though your cold, damp hair sticks to your head unpleasantly. You should have a hat. You survey the landscape around you. Estás cálido en tu abrigo, aunque tu pelo frío y movido sale a tu cabeza sin. Investigas el entorno alrededor tuyo. En el oeste, More winding coastlines lined with abandoned buildings, crumbling piers, salt water lapping at their dark piles, grey and red forgotten city blocks, what remains of the pre-revolutionary effort to gentrify the coast. más vientos de costa con más edificios abandonados. Puertos rompiéndose, agua de sal saliendo de las pilas oscuras, los bloques de ciudad olvidada rojas y grises, lo que queda de un esfuerzo revolucionario para gentrificar la costa. Y aparte, the waters turn black, Coal City in the shadow of San Martin, a boom town, back when coal extracted from countless shafts near the city was needed to power Revachol. Las aguas se ponen negras. La ciudad de carbón es la sombra de San Martín, un pueblo que explotó atrás cuando el carbón era extraído de incontables carruajes que salían de la ciudad que eran necesarios para abastecer a Revachol. No more. The coal was supplanted by petroleum from the ocean floor and hydropower from the Esperance. Everything crumbled. These days, only the weakest remain in Coal City. Their hopes of getting rich linger in the defunct shafts under their feet. No más. El carbón fue suplantado por petróleo encontrado en el piso del océano y el hidropoder de la esperanza. Todo se fundió. Estos días, solo los más débiles se quedan en la ciudad del carbón. Sus esperanzas de hacerse ricos quedan en los carros defuntos bajo sus pies. ¿Y qué hay ahí? Below the old mines, l'Océan Municipal, Revachol's underground cemetery. La Petite Rat braved the underground passageways, trying to get to Le Royaume. Bajo las viejas minas, la Elysium municipal, el cementerio bajo tierra de Revachol. Las pequeñas ratas atraviesan los pasajes bajo tierra, tratando de llegar a Le Royaume, where the Philippian kings were interred, with their doctors and their admirals. Mausoleums, burial chambers, leaf gold still remains on the double door of the morning. Los reyes filipianos eran enterrados con sus doctores y sus admirables. Los mausoleos, cámaras de entierro, hojas de oro todavía siguen las dobles puertas de la mañana. ¿Y las petites rats? Children under 14, they go underground looking for artifacts to sell to foreign museums and for fabled relics. Their parents let them. They go deeper. Pibes de menos de 14 van bajo tierra buscando por artefactos para vender a museos foráneos y por reliquias de fábula. Sus padres los dejan en profundo. Few Petira return from the shafts. Even fewer find what they're looking for. A small child steps out of the black tunnel with silver trinkets in her pockets. Muy pocas ratas chicas vuelven de los ascensores. Incluso menos encuentran lo que buscaban. Un pequeño pibe sale de un túnel negro, con plata en su bolsillo. All around her, white snow on the extinguished coke furnaces. We should keep moving. Who knows when the snow will let up? Deberíamos movernos. ¿Quién sabe cuándo esta nieve nos va a dejar? Sí, lo saqué porque... Por más que me genere el entorno... Ok, esto es una iglesia. ¿Y esto? No, para. La entidad trabajadora para hacer mierda el lomo. A metal payphone under a yellow plastic dome. You could use it to call someone, unless you're out of change. Una cabina telefónica de metal bajo un domo de plástico. Podéis aproximar a alguien, a menos que te quieres darlo.
¿Hay línea? You hear the tone. The machine is inoperable. Escuchas el tono, la máquina es operable. ¿Y esto? Someone has left an unidentifiable article of clothing on this railing. It smells really bad. Alguien dejó un artículo identificable de ropa. Huele mal. Acércate un poco. It's streaked with dried seagull shit and tangled with pieces of seaweed. A dangling arm suggests that there might be a jacket beneath the crust of filth. Está marcado con mierda seca de golondrina y pues todo con piezas de alga. El brazo sugiere que puede haber una camisa. Puede haber un saco otra vez de manga. It seems likely that it was left in the surf until someone laid it out on this fence to dry out. Unfortunately, that just seems to have stiffened it into a shapeless mass. Parecía que alguien lo dejó en la superficie hasta que alguien lo dejó en esta base para que se seque. Desafortunadamente parece haberlo puesto en una masa sin forma. Please tell me you're not taking that with you. Por favor, sí. Es una pista. A clue? You think our suspect is a seagull who's been defecating on unsuspecting jacket? Una pista. ¿Crees que nuestro sospechoso es un... es una... Tendría que haber una opción que igual que me diga que no. Una pista. ¿Crees que el sospechoso es una gaviota que estuvo cagándose? No. Me neither. Tampoco. You should still take it. Deberías tomarla igual. Hijo de puta. Una postal de Perón 33. Un techo hace más. Los vagabundos han intentado que pase ese entorno. Esto no va a que... Esto va a quedar afuera, no va a dejar afuera ni la lluvia, ni la nieve, ni nada. Una máquina de peso pesado nos usan. Esto es un mercado. Los vagos pintaban de... El agua sale de ahí. Diente eléctrica. La barra es comunista. ¿Qué es esto? You see a once bright mural towering above you. The signage has peeled off over the years, but you can still make out Feld Electrical R&D. Feld Electrical Research and Development. No sé si es francés eso. ¿Ves un mural que una vez brillaba a su voz? Los signos fueron sacados en los años, pero todavía puedes decidir. Fed Electrical R&D. A slogan used to intertwine with the loops a long time ago. Now, only a shadow of peeled letters remains. It says, "Tomorrow is just a whisper away." Unos logos solían venir con... No sé, hace tiempo. Ahora es una sombra de letras. Ahora solamente queda una sombra de... Dice, el mañana es un susurro. Otra caja. ¡Para! ¡Epa! ¿Y esto? ¿Y esto? Me parece que tengo un gol ahí, ¿eh? No sé qué podría haber invitado eso.
go. Nice and easy. No way out, little guys. Not out of this jam. Gol. Ahí vamos. Bien tranquilo. No hay forma de salir, pibes. No de este quilombo. There's a cylinder on the ground in which the man is arranging some netting. It looks like some kind of trap. He notices you. Hay un cilindro en la tierra que, en el cual el hombre está arreglando tomando un par de redes. Parece un tipo de trampa. Se da cuenta de vos. Who's there? Oh, the police. Hello, officers. ¿Quién está? Oh, la policía. Hola, oficiales. Is that the police? Why are the police here? ¿Es la policía? ¿Por qué está la policía acá? Don't worry, Gary. I'll handle it. No te preocupes, Gary, lo voy a manejar. Vos debes ser el criptozoologista. To what do I owe the pleasure? ¿A qué debo el placer? That's sarcasm. He takes no pleasure from your appearance. Eso es sarcasmo. No le da placer de tu apariencia. Elena me envía. Estuvo preocupada por vos y está esperando para que vuelvas. Of course. Thank you for passing along the message. That damn waterlock is broken, and we can't go all the way around the 881. Claro. Gracias por pasar el mensaje. Puto cierre de agua está roto y no podemos volver en el 881. The 881 is a raised motorway that separates Martinez from Jamrock. The labyrinth of streets underneath it makes it difficult to pass, not like walking over a nice waterlock. El 881 es un camino motorizado que separa Martinez de Jamrock. Es un laberinto de calles que lo hace difícil pasar, no como caminar sobre un cierre de agua. Mira, el cierre de agua fue arreglado. Estaba bien cuando crucé. No voy a contar la historia, no vale la pena. Oh, good. We should really be getting back. Gary could use a hot shower and a warm bed. Ah, bien. Deberíamos volver. Gary podía usar una ducha caliente y una cama cálida. Did he say we can go back now? ¿Dijo que podemos volver? Yes, Gary. We can go soon. If you see Lena, tell her I won't be long. Sí, Gary, ya podemos irnos. Se me salen a decirle que no voy a tardar mucho. Sir, your wife is waiting for you. Señor, su mujer lo está esperando. I just have to do one more round. See if the phasmid has taken the bait. Then we're going. Tengo que hacer una última ronda, a ver si el Phasmid tomó la trampa, tomó el cebo y... Entonces vamos a ir. For all his passion, this man is diligent and patient. You could learn things from him. Por todas sus pasiones, este hombre parece diligente y paciente. Podrías aprender algo de él. Contame de este Phasmid que estás buscando. Well, first of all, it's damn difficult to find, which is why we've been knee-deep in the reeds laying traps for it. Primero es muy difícil de encontrar, por eso estuvimos muy a fondo con los arrecifes tratando de poner trampas. Juncales. ¿Y qué lo hace tan difícil de encontrar? Good question. Being a phasmid of the order Phantasmodea, a ghost insect, it disguises itself as plant matter. In this case, the reeds. Awful lot of reeds around, aren't there? Buena pregunta. Siendo un Phasmid del orden de Phantasmodia, un insecto fantasma, se disfraza como una materia de planta. En este caso los juncales. Hay un montón de juncales por acá, ¿no? And I suspect it may have also developed other specialized techniques to protect itself from predators or scientists in our present case. Y sospecho que desarrolló otras técnicas especializadas para protegerse de los depredadores o científicos en este caso. ¿Qué tipos de técnicas especializadas usa este Phasmid para esconderse? It's my hypothesis that it has evolved certain electrochemical defenses that allow it to interfere with animal perception, impeding pattern recognition, confusing the visual cortex. Mi hipótesis es que evolucionó ciertas defensas electroquímicas que le permiten interferir con la percepción animal,
impidiendo el reconocimiento de patrones, confundiendo la corteza visual. But I cannot describe how these defenses work, much less how they evolved, without studying a live specimen. Pero no puedo describir cómo trabajan estas defensas, mucho menos cómo evolucionaron, sin estudiar al menos una especie viva. Yes, it makes perfect sense. You're beginning to suspect there's something paranatural about this phasmid. Sí, tiene sentido. Estás empezando a sospechar que hay algo paranatural sobre este phasmido. A ghost insect, he said? These people are looking for a ghost. Un insecto fantasma, dijo. Están buscando por un fantasma ellos. ¿Qué tan grande es ese phasmido? Por las trampas diría que es chico. I'm expecting it to be quite giant. One known species of phasmid, called the Megaphasmodea zoensis, is about the size of a grown man's forearm. So, Estoy esperando que sea gigante. Una especie de phasmido llamado el Megaphasmodea zoonensis es del tamaño de un brazo de un hombre. Así que... ¿qué descubrieron hasta ahora entonces? very little, I'm sorry to say. No one's ever captured a specimen, so all our information is based on first and third-hand accounts. Muy poco, tengo que decir. Nadie capturó un espécimen, así que toda la información está basado en temas de primera y tercera mano. Y nadie encontró uno. Not yet. That's what makes it a cryptid. No todavía. Eso lo hace un críptido. Just out of curiosity, if there's no proof of its existence, how do you know it's real? Solo de curiosidad, si no hay prueba de su existencia, ¿cómo es posible que sea real? I know it's real. Sé que es real. Aunque parece que eso es todo. It's clear that his obsession with the phasmid is driven by something more than the pure pursuit of scientific advancement. Es claro que su obsesión con el phasmido está manejado por algo más que la puta persecución del avance científico. By which I mean, I've heard enough first-hand accounts to believe quite firmly that the Insulindian phasmid is more than mere superstition. A lo que me refiero es que escuché de primera mano que creen firmemente de que el phasmido insuliano es más que una mera superstición. ¿Y qué te hace creer que el phasmido está acá en Martinez? There was a credible sighting here recently. A pair of teenagers described a creature that matched the Insulindian phasmid to an uncanny degree, despite not knowing what it was themselves. Hay una creíble vista reciente. Un par de adolescentes describieron una criatura que igualaba el phasmido insuliano hasta un grado bastante uncanny, no. Perfectamente, a pesar de no saber qué tan son. It's the first credible sighting in several decades. Admittedly, it's an unusual location for this species, but with all the sewage runoff upstream, it probably doesn't matter much anymore. Es la primera vista creíble en varias décadas. Admito que es una ubicación inusual para esta especie, pero con todo el drenaje saliendo por arriba, es probable que yo no importe. Quizá el phasmido insuliano ya haya muerto. I have to resist the thought. Such an extraordinary creature is doubtlessly highly resilient. After all, it's generally thought to be capable of parthenogenesis. Tengo que resistir pensamiento. Una criatura extraordinaria es dudosamente altamente resistente. Después de todo, generalmente se piensa que es capaz de partenogénesis. He means asexual reproduction. The females of the species don't need to mate to produce viable eggs. This makes it easier for a species with a small population to survive. Hay un problema, Edu, descansa tranquilo. Te veo mañana. Se refiere a la reproducción asexual. Las mujeres de la especie no necesitan copular para producir huevos viables. Lo hace más fácil con las especies con la población. Bastante inteligente. Yes, the Insulindian phasmid is a very clever insect.
That's why it's so damn difficult to catch. But as a scientist, I'll try my best to remain dispassionate. Sí, el fásmido insuliano es un insecto muy inteligente, por lo cual es muy difícil de atrapar, pero como científico trato lo mejor que puedo para no perder la pasión. Contame de estas trampas. Well, they may not look impressive, but Lena designed them quite cleverly, so I'm sure they'll do the trick. Bueno, puede que no parezcan impresionantes, pero Lena las diseñó bastante inteligentemente, así que creo que van a funcionar. Ah, ¿Lena las diseñó? Yes. Sí. ¿Y cómo funcionan? Simple. Attracted by the locusts, the phasmid crawls down the funnel and, having eaten its fill, can't get back out. Simple. Atraído por las langostas, el fásmido se mete por debajo del embudo y habiendo comido su parte no pueden volver a salir. At least, that's the intention. The net isn't a perfect solution, but we didn't want to use anything that might damage the specimen's delicate exoskeleton. A menos esa es la intención. La red no es una solución perfecta, pero no queremos usar algo que pueda lastimar el exoesqueleto delicado del espécimen. ¿Y qué estás usando como cebo? Bueno, langostas. Locusts. Nearly all known phasmids are herbivores, of course. But we've hypothesized that the insulindian phasmid might occasionally prey on other insects. Langostas. Casi todos los fásmidos son conocidos por ser herbívoros, claro, pero tenemos la hipótesis de que el fásmido insuliano puede ocasionalmente consumir en otros insectos. Inside the traps, a number of locusts crawl and tumble over one another in a tiny, chittering swarm. En las trampas, un número de langostas se mueve y cae una tras otra en un pequeña manada. A meat-eating stick insect? Does it pretend to be the reeds as part of its ambush behavior? This seems unlikely. Un insecto come carne. ¿No pretende ser los juncales? Es como parte de su comportamiento de tramposo. Parece raro. ¿Qué va a hacer si las trampas no funcionan? They'll work, I assure you. The predatory hypothesis, using locusts as bait, accounts for the failure of previous efforts by other teams, which use plants. We have given this some thought. Va a funcionar, te aseguro. La hipótesis predatoria, usando langostas como cebo, junta la falla de esfuerzos anteriores por otros equipos que usaban plantas. Tenemos un poco de pensamiento. The traps do seem to be deftly and thoughtfully constructed. It's clear the cryptozoologist's wife knows what she's doing. Las trampas parecen ser construidas profundamente y pensadas profundamente. Es claro que la esposa de criptozoologista sabe lo que hace. Un palo carnívoro, un insecto carnívoro de palo. Parece raro. Thank you for your opinion. We have also included plant material in the traps to satiate your skepticism. Esa por tu opinión. Sí. No te pasa. Yes. What? ¿Cómo te convertiste en un criptozoólogo? I've just always liked animals and puzzles. Searching for cryptids is a bit of both. Siempre me gustaron los animales y los rompecabezas. Buscar por criptos es un poco de los dos. Así que estás viviendo tu sueño de pibe. It's not child's play. Just because I have to traipse through the mud every so often. No es un juego de pibes porque tengo que tropezar, tengo que meterme en el lodo muy seguido. ¿Alguna vez descubriste un críptido? No. Very few cryptids are ever discovered, and not for a lack of trying. To stay hidden is a cryptid's primary quality. It's even in the name, cryptid. No, muy pocos críptidos fueron descubiertos, y no por una falta de intento. Para esconderse estar escondidos es la primera calidad
cualidad del críptido. ¿En qué se trata el nombre de críptido? ¿Y cuántos fueron encontrados? Of the list of cryptids kept by the Cryptozoological Society of Chemnee, which is 4,082 items long, about 2,000 have been confirmed as hoaxes. De la lista de críptidos mantenidos por la Sociedad Criptozoológica de Chemnee, que tiene 4.082 entradas, 2.000, alrededor de 2.000 fueron confirmadas como estafas. 2 are categorized as confirmed discoveries. The rest are in differing stages of discovery, refutation, and data collection. 2 fueron catalogadas como descubrimientos confirmados. El resto están en diferentes áreas de descubrimiento, refutación y colección de información. Solo 2 se probaron como reales. Yes, the Chateau Quan forest pygmy, who turned out to be an extinct species of primate, and a cave salamander from Grad, who is, honestly, quite unremarkable. It's in a zoo somewhere. Sí. El Chautauquan Forest Pygmy, que resultó ser una especie extinta de un primate, y una salamandra de cueva de Grad, la cual es honestamente remarcable. Está en un zoológico. We cryptozoologists are brutally honest with ourselves, more so even than the public. With cryptids, most cryptids are hoaxes or they are never found. That does not mean we should stop searching. Los criptozoólogos somos brutalmente honestos con nosotros mismos, más que el público. Muchos de los críptidos son estafas. Estafas, mierda. O nunca son encontrados. No significa que no deberíamos dejar de buscar. Entonces el segundo puede ser el tercero. Indeed. If our expedition is successful, every paper in the world will report on it. From Revachol to Dushantu. It will be a zoological miracle. Sin duda, si esta expedición es exitosa, cada papel en el mundo va a reportarlo. Desde Revachol hasta Dushantu. Va a ser un milagro zoológico. The hair on your arms stand up. Electricity. Sounds like reeds hissing. El pelo de tu brazo se levanta. Electricidad. Parece que las cables están andando. He has clearly done his math on this. There is no surprising him or swaying his opinion. Hizo su matemática. No hay para sorprenderlo o cambiarle la opinión. Gracias por explicarlo. Ahora algo más. Yes. Elena parece bastante preocupada para que vos vuelvas. And I'm eager to return to her, I assure you. But I can't leave before we finish with these traps. Y me alegro poder volver, te aseguro. Pero no puedo irme hasta no estar preparando esas trampas. My wife understands that just as well as anyone. Mi mujer me entiende tanto como cualquier otro. Come on, Morel. We've been soaking out here for days. It's time to go back. Dale, Morel, estuvimos mojados por acá por días. Es hora de volver. And leave the traps? Absolutely not. I won't let Lena down. ¿Y dejar las trampas? No. No voy a decepcionar a Elena. Come on, she wants us back. I'm soaked up to my nuts over here. We'll both catch reed crabs if we don't dry out soon. Dale, nos quiere de vuelta. Estoy mojado hasta las pelotas acá. No, vamos a agarrar acá. Cangrejos de juncar si no nos secamos dentro de poco. What? Let Lena down? Sounds like the cryptozoologist's wife shares a special connection to the Phasmid Summoner. No vamos a decepcionar a Lena. Parece que la mujer que menciona comparte una conexión especial este Phasmid. No sabía que era tan importante para Lena. Of course it's important to her. She's seen it. A verified sighting, on record. One of only 40th century, and it's hers. Claro que es importante para ella. ¿Lo vio? Una versión verificada. He registrado uno de 4 este siglo y es de ella. ¿En serio? ¿Vio al Phasmido? Yes, that's how we first came to know one another, in fact.
But that's her story to tell, not mine. Sí, así fue como nos conocimos. Pero es su historia para contar, no la mía. Needless to say, you must ask her about the mysterious phasmid. No hace falta decir que tenés que preguntarle sobre el phasmid misterioso. Suffice to say, it's long been our dream to find proof of the Insulindian phasmid together. I can't abandon course now. No hace falta decir que pasó mucho desde nuestro sueño encontrar pruebas del phasmid insuliano juntos. No puedo abandonar el curso ahora. Quizás puedas volver a Welling, calentarte y volver a chequear las trampas después. No. The traps need to be monitored on a regular schedule. What would we do if the phasmid were to starve while we were sipping tea at the hostel? No, las trampas tienen que ser monitoreadas en un esquema normal. ¿Qué vamos a hacer si el phasmid se muere de hambre mientras estamos tomando té en el hostel? He's dead set on this. Está fijo en esto. I could go for some trap setting. Podríamos poner un par de trampas. Kim, no me odies. Y si revisamos las trampas. I didn't expect you to take such an interest in our work here, officer. No esperaba que tomes un interés en nuestro trabajo oficial. La criptozoología y el trabajo detectivesco son relativamente similares. Yes, indeed. Both require a great deal of research, attention to detail, and, above all, persistence. Sí, sin duda. Ambos requieren una gran cantidad de investigación, atención al detalle y, sobre todas las cosas, persistencia. ¿Dónde están estas trampas? There are 4 in total. One is to the south, on this little peninsula, by the boathouses there. It's very near. Hay 4. Uno está al sur, en esta península chica, en las casas de Botey. Está muy cerca. Another we set in Land's End, to the northeast. It's behind a small sand dune there, on your way to the old radio tower, after the church. Otro está en Landsen, en el noreste. Está atrás de una pequeña duna de arena en tu camino a la vieja torre, después de la iglesia. The third is set near the canal, where you crossed, by a concrete slab. A big thicket of reeds going up the slope, and among them... El tercero está cerca del canal donde cruzaste. Concrete slab, ¿no? Ok. En un bloque de concreto. Un gran conjunto de juncales va arriba. Y entre ellas... You should check at least one of those before returning to this one, since I just said it. This one's more of a technicality, but still, better safe and stupid than sorry. Debería revisar una de estas antes de volver. Una de esas, al menos antes de volver a esta. Porque recién la puse. Esta es una technicalidad, pero aún así, mejor seguro y estúpido que lamentarlo. That seems like a lot. Do we really have time for this extracurricular venture? Parece demasiado. Parece que tenemos tiempo para esta aventura extracurricular. Kim, corremos y te soy honesto, sí, tenemos tiempo. La persecución de conocimientos sobre precrucifixión. Is it? Lo es. Me he convencido por qué no. If you think it's important, you have been right before. Si crees que es importante, te ves que... Ok, ¿qué hago si encuentro un phasmid en esas trampas? Bring it to me at once. Just make sure the trap is closed tight. Dámelo. Solo asegúrate de que la trampa está bien cerrada. He's not comfortable with the possibility that you'll claim the find, but he's lying about this even to himself. No está cómodo con la posibilidad de que te adjudiques el encuentro. ¿Por qué está mintiendo con esto? Ok, ¿y qué hago si encuentro el phasmid al aire libre? That's highly unlikely, officer. But in the event you do, I'll spray you with a pheromone mixture I developed. Es muy improbable, oficial, pero en caso de que lo hagas, te voy a poner una mezcla de feromonas que desarrollé. No. It's made of musk and research chemicals. The pheromone should attract the insect to you.
or at least prevent it from bolting at the sight of you. It's quite potent. Will last you about a week. Está hecho de químicos de desarrollo y almizcle. La feromona debería atraer insectos, o al menos prevenir que no de darse la vuelta. Es bastante importante, te voy a durar una semana. No, gracias, por ahora no. Your choice. As I said, the chances of you encountering the phasmid are next to zero. Tu chance, como dije, las opciones de que encuentres el phasmido son casi cero. But you feel you should have it on you. Something bad might happen. Pero vos sentís que debes tenerlo. Algo malo puede pasar. ¿Para qué carajo? Ok. ¿Qué carajos? ¿Qué carajo es Mask? Ah, cierto, me olvidé. DuckDuckGo. DuckDuckGo se convirtió en el nuevo Google. Me había olvidado de eso. Es una clase de sustancias aromáticas conocidas como notas base en perfumería. Secreciones glandulares de animales como un ciervo, plantas y... Está listo. Vamos. Right, which means you two can pack up and go back to the whirling. Lo que significa que ustedes dos pueden levantarse e ir al whirling. Whatever he thinks about this detour, it's clear that these men are exhausted and in need of assistance. Lo que sea que signifique que él piense de este desvío, es claro que estos hombres están cansados y en necesidad de ayuda. Finally, someone's talking sense. Al fin, alguien tienes habla con normales. Thank you for your help. Gary and I will start breaking down camp. If you have any more questions, now's the time to ask. We'll be gone once you get to it. Gracias por la ayuda. Gary y yo vamos a levantar campamento. Si tenemos preguntas, es ahora. Nos vamos a ir una vez que llegues. If it's more cryptid-related business you want to discuss, you'll have time for that later too. Si quieres discutir cosas de críptidos, vas a tener tiempo para eso después. But what if the information is vital on the hunt? Pero que esa información es vital en la casa. Que hablemos de críptidos específicos. All right. What cryptids precisely? I usually discuss these things with specialists, so I don't know what. Ok, ¿qué críptidos precisamente? Normalmente discuto estos con especialistas, así que no sé qué... We would have to discuss. He wants to say, but decides against it, since you've offered to help. Deberíamos discutir, quiere decir, pero dice en contra porque te ofreciste ayudar. You need to ask him about specific cryptids. Cryptids you've heard about from Lena, or his friend Gary. He won't just talk. Tenés que preguntarle sobre críptidos específicos. Críptidos por escuchaste a Elena o su amigo Gary. No va a hablar. Nada, sí por críptidos. By all means. Oh, ok. Voy a arrancar. Bien. El número dice 11. Bloques militares, combate con objetos de guerra. Hello, I'm Gary. Very generous of you to help us out, officer. Hola, soy Gary. Muy generoso usted para ayudarnos, oficial. Yellow man. I mean, officer. Hola, amarillo. Me refiero a oficial. The lieutenant raises his eyebrows slightly and takes out his notebook. El teniente levanta los y vamos. Yellow man. Interesting. This is something to ask him about, after a little probing first. Hola, amarillo. Interesante.
puede ser algo para apuntar después. I'm just waiting for my friend Morel to finish up with his insect traps so we can return to civilization. Yo estoy esperando a que mi amigo Model termine con sus tapas de insectos, así podemos volver a civilización. ¿No te gustan mucho los exteriores? I like nature, just not this bloody coast. It's mostly drunks and degenerates that come here. Me gusta la naturaleza, no esta puta costa. Hay más que nada alcohólicos y degenerados que vienen acá. Degenerates. This man respects authority too much. To see the truth inscribed upon thine own visage. Pretend thou art a paragon of virtue. Degenerados. Este hombre respeta a la autoridad demasiado para ver la verdad inscripta en su propio visage. Pretende que sos un patacón de virtud. Nadie es perfecto. Estoy seguro que vos también te tienen todo tomado de vez en cuando, ¿no? Oh, I've been tempted. But someone has to stay strong for Revocall. Ah, estuve tentado. Pero alguien tiene que ser fuerte para He rebasar. pronounces Revocall with a hard K, unlike other people. Pronuncia Rebasol con una K dura. A diferencia, como Juan, a diferencia de los demás. Serious question time. This man is no innocent. No one is. Pregunta en serio. Este hombre no es inocente. Nadie lo es. ¿Vos sabés si es un criptozoologista? No, no. I help Morel with research sometimes, and I've learned some things along the way. But I don't usually go in for picnics like this on my own. No, ayudo a Model con investigación y aprendí un par de cosas en el camino. Pero normalmente los hago con picnics así de... After all this time with Morel, he must have an opinion on cryptids. This could lead to a good one. Después de pasar tiempo con Model, debe de tener una opinión en críptidos. ¿Puedes llevarte uno bueno? Tiene que tener críptidos. ¿Tienes un favorito? Oh, yes. The burning rhino. Morel doubts he's real, but I don't much care. Because I won't be the one looking for him out in Safra Serai. Ah, sí. El rinoceronte ardiendo. Model duda que sea real, pero no me importa. Porque no voy a ser el que esté buscándolo en Safra Serai. Que es un rinoceronte ardiente. A rhinoceros that looks ordinary during the day, but burns brightly by night. Well, at least the males do. Un rinoceronte que se ve ordinario en el día, pero arde brillantemente en la noche. También a los machos. Ok, ¿por qué arden? They have special ducts just above their shoulder blades that secrete a combustible fluid. When the rhino is just beginning to light itself, it looks as though it has wings of fire. Porque tienen ductos especiales justo arriba de las espadas del hombro que secretan un fluido de combustible. Cuando el rinoceronte está empezando a iluminarse, parece como que tuviera alas de fuego. ¿Y cómo lo pretende? But how is this combustible fluid lit? Pero ¿cómo se prende este combustible? Que fue exactamente lo que pensé. Pero ¿cómo es que la prendida de este fluido funciona? The rhino starts running very fast to build heat, then stops, raises its head, and sparks fly from its neck, setting its back ablaze. El rinoceronte empieza a correr muy rápido para construir calor, y entonces Fena levanta la cabeza y chispas vuelan desde su cuello, prendiéndose fuego. Estoy pensando. Corre y levanta la cabeza. Pero tiene que tocarse. No parece probable eso, hija, perdón. Yeah, well, Revocall used to be a flaming rhino once, a long time ago. That seems unlikely too, doesn't it? Sí, bueno, Rebasol solía ser el rinoceronte ardiente una vez hace mucho. Pero también parece poco probable, ¿no? Super solid argument, Gary. Can't argue with that. El argumento sólido, Gary, no puedo discutir. ¿Y por qué solo los machos?
The flames are not just for decoration. They are an integral part of the beast's mating behavior. Las flamas no están para decorar. Son una parte integral del comportamiento de reproducción de la bestia. ¿Cómo? During the burning rhino's mating season, herds of male rhinos, all aflame, encircle herds of female rhinos, forming a fiery ring as they begin to copulate loudly. Durante la temporada de reproducción del rinoceronte ardiente, bandas de rinocerontes machos, todos unidos fuego, encierran en círculo bandas de rinocerontes femeninas, formando un anillo fiero mientras empiezan a copular fuertemente. Local peasants call it the passion ring. They fear the rhinos, as perhaps they should. Anyway. La gente local lo llama el anillo de pasión. Temen a los rinocerontes, como quizás deberían. Sin embargo, The lieutenant sighs without looking up from his notes. el teniente mira sin mirar las notas. It's clear the burning rhino is dear to him on many levels, some even spiritual. Es claro que el rinoceronte es profundo en varios niveles, incluso espiritual. Dijiste Rebacol. I like to pronounce it the hard way, the old way, the Vespertine way. Me gusta pronunciarlo la forma más dura, la vieja forma, la forma vespertina. He winks at you, trying to relay some hidden message, inviting you to mispronounce it too, perhaps. It's odd. Te guinea para que trazar un mensaje oculto, invitándote a pronunciarlo vos también. Claro. It's a secret rite, a very fringe nationalist handshake, probably. Es un rito secreto. Un saludo de manos nacionalista. No, es nacionalista probablemente. ¿Sabes algo del hombre colgado atrás del Willing Rags? Oh, so that's what the RCM in Martinez is about. Great. Great to hear someone's finally taking care of that. Ah, así que eso es lo que trajo el RCM Martínez. Bien. Bien que al fin alguien se encarga de eso. So you do know something about it. Así que sabes algo de eso. No. Nothing. He was some kind of mercenary. But everyone here knows that. I'm just glad to hear you're looking into it. That's all. No, nada. Solo que era un tipo de mercenario. Todos saben eso acá. Me alegro de que estén mirándolo, eso es todo. ¿Me estás ocultando algo? He didn't kill him or anything, but there's something going on here. No lo mató o algo. Pero hay algo ahí. Tía, esta es tu taza. My mug? Why would you think that? ¿Mi taza? ¿Qué te dio decir eso? ¿Dijiste hombre amarillo? ¿Amarillo? No es algo que mucha gente esté diciendo. Really? I hear it all the time. All in jest, of course. No offense meant to anyone. ¿En serio? Lo escucho todo el tiempo. De joda, claro. No quería ofender a nadie. Me parece sospechoso. Te dije que esto fue encontrado en la escena del linchamiento. Okay, I admit it. I threw the mug away in the trash container behind the hostel. I know I shouldn't have, and I am very sorry, officer. Ok, lo admito. Tiré la taza del contenedor de basura atrás del hostel. Sé que no debería y lo lamento mucho, oficial. You're not going to find me, are you? No me vas a castigar, ¿no? Quiero. Esta es la pregunta que me hacen. ¿Cuánto vale Kim? Y la respuesta es: vale muchísimo más que 250.
Y mira, 20 reales. Verdad, quiero 20 reales. Okay, I deserve that. And I won't do it again. You have my word. Ok, lo merezco y no voy a hacerlo otra vez. Mi palabra. I don't know what got into me. Stuffing my garbage in another man's property, it's... I've been having trouble at work lately. The Koikos are price dumping us out of competition. No sé qué me agarró. Tirar mi basura en la propiedad de otro hombre es... Estuve teniendo problemas en trabajo últimamente. Los Koskos están tirando los precios para sacarnos la competencia. What did you do, Gary? ¿Qué hiciste, Gary? Nothing. Nothing. Just answering some questions. Helping out the law. Nada. Nada, solo contestando preguntas, ayudando a la ley. ¿Cómo te metiste en el contenedor de basura? I know a guy who works with the trash collection services, CS Municipal. He gave me a master key for the trash containers of Martinez. Conozco a alguien que trabaja en la recolección de los servicios de recolección de basura de ese municipal. La nombrado mucho es ese municipal. Me dio una llave maestra para los contenedores de basura de Martinez. ¿Por qué necesitarías meterte en la basura de todos? So I can use the Whirling's trash compactor to store my own stuff. Garbage disposal is expensive as hell. The damn Hemians run it like a mob. Así puedo usar el compactor de basura de Whirling para tirar mi propia basura. La disposición de basura es cara, cara como la mierda. Y los putos gimianos lo manejan como si fueran una mafia. I'm sorry, okay? I thought I could cut costs. I shouldn't have. I shouldn't have disgraced myself. Perdón, ¿ok? Que pensé que podía cortar costes. No debería. Debería haberme desagradecido a mí mismo. Disgraced? No need for the histrionic, sir. It was, after all, just a trash container. ¿Desgraciante? No hace falta No hace falta para eso histórico, señor. Porque todo es un contenedor de basura. He studies his reaction. Gary doesn't answer. Estudia su reacción. Gary no. Está. ¿Para qué mierda es? ¿Qué carajo es Histrionics? Ah, exagerado. Ok, exagerado, como que se puso. Ok, Gary. Pusiste la ropa de la víctima de asesinato, el hombre que estaba atrás de Willing y Rags, en la basura. Officer, please. Let me explain. It's not like that. Oficial, por favor, déjeme explicar, no es así. Por favor. I was only cleaning up. I live right across the yard from where he was hanged, and I saw him stripped naked. All the clothes lying around in the yard, smelling. People are animals, you know? Solo estaba limpiando. Vivo cruzando el patio de donde cruzó el hombre y lo vi completamente desnudo. Toda la ropa tirada en el patio, oliendo. La gente es animal, ¿sabes? Ok. Entonces, ¿qué pasó? Then I came out to clean up the rags because no one else would. I put them into the Whirling's trash, along with a broken mug, admittedly. Ok. Vine para sacar los trapos porque nadie más lo iba a hacer. Los puse en la basura de Whirling. Rota, admito. Okay. I was coming to throw the mug away, and, well, I threw the mug there and the clothes too. Ok, estaba haciendo para tirar la taza y... Bueno, tiré la taza y también la ropa. Right. It was just civic duty. Bien. Entonces fue solo deber cívico. Ok, no fue que lo tiraron, no fue que alguien más lo tiró para tapar la evidencia, fue simplemente... Mira, no lo es una mierda, si contra gasto fui yo porque lo tiré. Exactly. That's exactly what it was. Civic duty. Exacto, eso fue lo que fue, eso fue lo que es. Deber cívico. As he shifts uncomfortably, a series of clicks, like the clinking of glass beads, against one another as they roll across a hardwood floor. You've heard this sound before, but where? Mientras cambian cómodamente un grupo de clics como el choque de... Choca uno con el otro. Escuchaste ese sonido antes, ¿no?
Vos no sabés nada de la armadura perdida de la víctima, ¿no? Armor? No. I mean, yes. Of course. I know he was wearing armor, but I don't know anything about it. ¿Armadura? No, perdón, me refiero, sí, claro, sé que es una armadura, pero no sé nada de esa. An infant could see he's not telling the truth, but he's too scared to admit more wrongdoing. Un infante puede ver que no está diciendo la verdad, pero tiene demasiado miedo para admitir. ¿Qué es ese sonido extraño? What sound? ¿Qué sonido? El clic que escuché cuando te moviste. I haven't the slightest. There's lots of weird stuff out here in the reeds, though. Insects, trash. Could be the wind shifting some garbage nearby. No lo escuché. Hay muchos ruidos raros acá. Insectos, basura. Puede ser el viento cambiando basura. Every day, the wind shifts the reeds and whatever was left in them. Tambourines and condom wrappers, plastic and glass bottles, the smell of decay. Cada día los vientos cambian los cables y lo que hay ahí. Tamborines y envolturas de condones, plásticos y botellas de plástico y vidrio, el olor. What sound? La cosa que escuché cuando te moviste. Really? ¿En serio? There's lots of weird stuff out. Every day, the wind shifts the reeds Avancemos. and whatever was left in them. Por ahora. I hope I can help your investigation in my small way. Espero que te haya podido asustar con tu prestación de mi Does this mean you were in his apartment, admiring his colonial mug collection? Perhaps it would be interesting to tell him. Pero eso significa que estuviste en su departamento, admirando su colección colonial de tazas. Quizás interesante. Me sorprendió debido a mi colega, el teniente Kitsuragi. Not many Sealites here, or anywhere, other than Sail. I meant no offense, truly. No hay muchos cenitas por acá, o en cualquier lado, en otro lugar que sea. No quiero ofensas, realmente. Do you remember how, when we met Measurehead and I said the next races will be a really good one? ¿Te acordás cuando encontramos a Measurehead que dijo que si este racista iba a ser realmente bueno? ¡Oh! ¡Oh, carajo! Well, this is that racist. Bueno, él es ese racista. No es nada comparado a Measurehead. Measurehead es peor. I don't know who that is, but all I meant was there are not many Sealites around here. No sé quién es. Pero todo lo que me refería es que no hay muchos solitas por acá. El teniente es nativo de Rebellón. Oh, yes. Of course he is. I was just speaking about his connections. Let's change the subject, okay? Ah, sí, claro. No está hablando de sus conexiones. Cambiemos tema, sí. No. Not many Seal. Do you remember how, well, this is that racist? ¿Pero sos, Gary? Sos un racista. Hey, man. All I meant was there are not many Sealites ¿Y te hace around problemas here. con los heridos? No. No problem at all. Ok, necesito compostura. Tengo 3. Gracias por tu cooperación. Las pelotas. Y ahora, el momento que todos estaban esperando. Sí, sí, sí. Es hora de... ¿Cuánto tiempo tardó? Tardó en sacarlo. La concha de su madre. Bueno, por lo menos es un 10.
Y acá va. Ah. Vale, porque tengo que cambiar una cosa porque soy un pelotudo de potencia. Vamos a empezar. Always a pleasure. I mean, officers. Siempre un placer ver un oficial de ley. Me refiero a oficiales. Sos un hijo de puta. No, para, primero quiero hacer otra cosa divertida. Gal, vivís cerca. ¿Es un apartamento en Martéis? Sure do, officer. Claro que necesito oficial. ¿Y sos un gran hombre? ¿Y sos un gran fan del hombre de Hindenhall? How? ¿Cómo? Mr. Eva Clay consideró que era necesario desbloquear tu departamento. Mr. Clare unlocked my apartment? No te preocupes. No enteré. So you work for Everard Clare? Officer, please tell him we're good. No, tell him I'll make it up to him. Así que trabajas para Eva Clay. Oficial, por favor, decirle que estamos bien. No, decirle que lo voy a arreglar. What have I done? He'll send the muscle after me. ¿Qué hice? Me mataron al músculo, Dios mío. As he lowers his tone, he hunches his back. Todo se golpe. Te está yendo a cagarte encima, Gary. Solo es una puerta abierta. What could it be about? I probably talked too loud. In the whirling. About some theories I had. Whatever it is, I'm done with it. ¿De qué puede ser? Probablemente hablé fuerte en el Willing por unas teorías. Lo que sea, ya terminé. I won't do it again. If there's anything I can do to assist you, or the Union, just ask, okay? I'll try to help if I can. Sí, no voy a hacerlo. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? O la Unión, solo pregunta, ok, voy a tratar de ayudar si puedo. The weather vane has turned. He cannot be unturned. El juego cambió, pero él no puede. He clearly liked his squirming. He may even have changed his mind about the whole door opening operation. Él le gustó su vida. Incluso podrá cambiar su mente de toda esta operación de apertura de puerta. 7. Always a pleasure to... I mean, officers. That shirt looks very uncomfortable on him. Look at the buttons, barely keeping that thing together, as if something is ready to rip out from underneath. Esa remera se ve muy incómoda en él. Mirá los botones, apenas manteniéndose juntos, como si algo esté preparado para salir de abajo. ¿Algo que está puesto abajo? Yes, like a piece of ceramic armor, for example. One that makes a clicking sound when the plates meet each other, resembling pearls or marbles, stolen from the corpse in the yard near where he lives. Sí, como una pieza de armadura de cerámica, por ejemplo. Uno que hace un sonido de clic cuando los platos se encuentran, representando perlas o... ¿Pearls? O
O bolitas, como le decimos nosotros. Afanadas del cuerpo. Robadas del cuerpo en el campo. Ese calibre. Veo que conoces. Es elementos de combate de alta calidad. I knew you'd figure it out, officer. I'm sorry I didn't tell you at once. I was... Perdón, disculpe si no le conté. Sabía que se iba de cuenta oficial. Perdón si no lo dije al principio. Yo estaba... I was ashamed of what I did. And I didn't want you to know. Estoy avergonzado de lo que hice. Y no quería que supieras. Saca una pieza cerámica rafa. Una capa fina de plata cubriendo su... We're not detecting falsehoods, sire. He's gearing up to admit the truth. Estamos detectando falsedades, señor. Se está preparando para admitir la verdad. This shame is surprisingly sincere. Esta vergüenza es sorprendentemente sincera. Ok, las botas están en procesamiento, o sea que eso no está más. La cabeza no va más. Las manos las tiene una piba. Me parece que sé dónde están. No tengo la sospecha de él. Y el pecho lo tiene él. Eran 4 piezas. Gary, what's going on? Gary, ¿qué pasa? Later, Morale. I've got apologizing to do. Después, Model, tengo disculpas que hacer. No, you've got explaining to do. No. Tenés explicaciones que dar. ¿Por qué pusiste realmente esa ropa en la basura? ¿Por qué metiste esa ropa en la basura, Gary? Everyone was picking those pieces off him, and I was watching them do it. And they scattered his clothes all over the yard. Everything was smelling. Todos estaban levantando esas piezas y mirándolos hacerlo. Y le esparcieron su ropa todo en el campo. Todo estaba oliendo. So I went there to take out the trash and started cleaning up. All those rags on the ground, him swinging up there, and I had a lapse of honor, sir. I thought, he's a foreigner. They all say he wasn't from here. Así que fui a sacar mi basura y empecé a limpiar todos esos trapos en el piso. Él moviéndose ahí y... Tuve un lapso de honor, señor. Pensé, es un extranjero. Van a decir que no era de acá. Only the cuirass was left, so I stripped it off him. It was early in the morning. No one saw me. I took it with me. It was a mistake. Had I known it'd give you guys trouble, I wouldn't have... Fuck. Solamente la coraza estaba así que se la saqué. Fue temprano en la mañana, nadie me vio, me la llevé. Fue un error. Si hubiese sabido que les iba a dar problemas, no hubiese... ¡Puta madre! We're detecting sincere contrition here, sire. He's not trying to flatter anyone. Estamos detectando contrición sincera aquí, señor. No está tratando de halagar. It's okay. It was a loose end, and you are tying it up now. Está bien. Era un cabo suelto y vos la estás atando ahora. I'm so fucking sorry I called you Yellow Man. Sealite officers commanded the suzerain's navy. Most of them sided with the king when... Realmente lo lamento haberte llamado hombre amarillo. Los oficiales solitas comandaron los navíos. Comandaron los navales de su rey. Muchos de ellos se pusieron del lado del rey cuando... They were thoroughly conservative men, he realizes suddenly. Ellos eran hombres profundamente conservadores, se da cuenta. It's difficult to say what the lieutenant thinks of this historic apology. His face does not belie emotions. Es difícil para él decir lo que el teniente está pensando de esta disculpa histórica. Su cara no muestra emociones. ¿Por qué me mentiste, Gary? Because I was weak. I should have told you the moment I saw you, but... Porque si era débil. Debería haberte dicho el momento que te vi, pero... The hell, Gary? You in trouble? ¿Qué carajo, Gary? ¿Estás sin problemas?
I'll explain later. Te voy a explicar después. Dame esa madura. Ya. He sighs again, hangs his head, and unbuttons his shirt fully. A cuirass that matches the dead man's boots comes into view. Soon it is in your hands, smelling of his sweat. Suspira otra vez, cuelga su cabeza y saca y desabrocha su camisa completamente. Una coraza que igual el cuerpo del hombre, la bota del hombre viene a la vista. De repente está en tus manos, oliendo de su sudor. But so light to hold, like a bag of cotton. Pero tan ligera de tener, como una bolsa de algodón. ¿Sabes quién mató al hombre colgado? I always thought it was the Union, but I sure as hell won't go around saying that anymore. You have my word. I don't know, and I won't be running my mouth on this subject anymore. Yo pensé que fue la Unión, pero... Algunos. Voy a ir diciendo, ¿tenés mi palabra? No sé. Y no voy a estar moviendo mi boca. This is all he knows. Esto es todo lo que sabe. Ya terminamos, Gary. Yes, absolutely. I will never do anything like this again. I won't mess with Mr. Clare either. You have my word. Sí, absolutamente. No voy a hacer nada de esto otra vez. Y no voy a joder con el señor Clare otra vez. Tienes mi palabra. Gracias por tu cooperación. Pain, Threshold, Volition y Empathy. Distribuye energía kinética. Pain, Volition y menos uno de empatía. Ok, o sea que él metió la ropa, eso estamos seguros. Lo que no sabemos ahora, y a ver, él no lo hizo con mala intención, no lo hizo de mala leche. Simplemente el tipo equivocado en el momento equivocado. ¿Qué es esto? Sabor final de visual calculation. ¿Listo? There's a trap in the reeds at your feet. Looks like the same one you saw Morel set before. Same mesh, same wiring. Hay una trampa en los arrecifes. Parece la misma que viste que Morel estaba puesta antes. Mismo forrado, mismo atado. Y alrededor. Behind you, the ruins of a residential building rise over the reeds, shielding them from the wind. The reeds rustle confidently. Detrás tuyo, las ruinas de un edificio residencial suben de los juncales, protegiéndolos del viento. Los juncales se mueven. When this district was booming, the reeds were kept at bay. Nothing obscured the freshly painted facades. Nowhere for drunks and adventurous teenagers to hide. Now only the wind blows. Esto fue cuando el distrito estaba explotando. Los juncales estaban mantenidos aún. Nada oscurecía las fachadas frescamente pintadas recientemente. Ningún lugar para los borrachos o los adolescentes pertenecen. ¿Y la trampa? Locusts are crawling around in the trap, confused but uneaten. You see no carnivorous reed phasmid gorging on them. Los locus están en la trampa, confundidos y sin comer. No ve fásmidos juncales caníbales. Big surprise. Anyway, 1 down, 3 to go. Ah, qué gran sorpresa. Qué fama. Uno abajo, quedan 3. No te asustes. No hay necesidad, no estoy esperando encontrar nada. Para ciudadano se consigue un poco de aire fresco. I meant no offense, just... No hay defensa, solo... La casa está construida. Igual te entiendo que me salpe de esto.
Entré in the... No estamos en casa. Sigo pensando que eso es francés. Igual es raro porque la mesa de desarrolladores creo que son polacos. ¿Qué es esto? Farm people. La sección de costo no son décadas. Ah, no, es un gato. O un muñeco de un gato. Ok, quiero preguntarle a Klashka una cosa. Ah, primero lo importante. Oh, hello, dear. There you are again. Entonces, otra vez. Me encontré tu marido en la costa. Goodness, how is he? Did he say why he hasn't returned yet? Ay, por Dios. ¿Cómo está? ¿Dijo por qué no volvió? He's fine, ma'am. As we had suspected, he couldn't get back earlier because the water lock on the canal was broken. Now he's just finishing up some work. Está bien, señora. Como habíamos sospechado, no pudo volver antes por el cierre de agua, que el canal estaba roto. Ahora está terminando su trabajo. Oh, yes. That's my Morel. He's bound to catch a cold staying out there for so long. Ah, sí. Ese es mi modelo. Está todo... agarrarse un resfrío. Estando fuera tanto tiempo. But I am so relieved to hear that he's okay. Thank you for putting an old woman's heart at ease, if even a little. Me alegro de escuchar que está bien. A menos poner un caso de una mujer vieja. Incluso un poco. You haven't, however. There are dangers out there. Our aging bodies fail. Her heart won't rest until Morel is safely back with her. Sin embargo, no lo hiciste. Tus cuerpos viejos están fallando. Tu corazón no va a descansar hasta que Morel esté seguramente seguro de vuelta por acá. Nunca me dijiste que había visto familiar. Oh, you don't want to hear about some old woman's ramblings. Ah, no quieres escuchar sobre una de una mujer vieja. De hecho quisiera, pero tengo otra cosa. Caemos en tema. Yes, sweetie? Perdón. Tengo 5 puntos. Officer, it's a fine day for questions. Oficial, es un lindo día para preguntas. Hablemos de este asalto, de este acoso. Not my favorite topic, but okay. De mi tema favorito, pero... Claro, le habría preguntado si estaba seguro de que no fue violado. ¿Estás seguro de que no fuiste violado? Vamos a empezar por ahí. I'm 89% sure. Estoy 89% segura. Así que no estás completamente segura. You know how it is. Sabes cómo es. Do you? ¿Y cómo es entonces? ¿Cuánto necesitaba?
¡Da la concha de tu madre! ¿Y cómo es entonces? Maybe you don't know. Quizás no sabes. In conclusion, officer, I'm gonna go with a mild to medium not raped here. En conclusión, voy a ir con un medio a no violento. Okay. She takes a long, hard drag of her cigarette, then stretches her neck. Te voy a decir para vos. Pero... Oh, yes. I've had a great view. From the roof, out of the bathroom window, in my dreams. Ah, sí. Tengo una gran visión. Desde el techo, en el cuarto de la ventana, en mis sueños. A bitter cringe. It hurts. You look to the lieutenant. Una pena ajena te invade. Duele. Y es al teniente. He takes a small step closer. Mi toma un paso más cerca. You called us, the RCM. ¿Nos llamaste? El RCM. Yes. Sí. Jackpot. ¡Gol! Llamaste para reportar el tipo colgado. ¿Vos? No, no digas nada. I made it. And I would appreciate it if you didn't tell everyone. In Martinez, they call it snitching. ¿Dice? Y pensaría que no eligieran a nadie. Martínez lo llama botonear. Acá no pasó nada. Reporting crimes is confidential in Revachol, miss. Reportar crímenes es confidencial en Revachol, señorita. La llamada estaba disfrazada, acá tranquila. I didn't exactly disguise it. I just muffled the mic and nicked the landline a little. No la escondí, solamente jodí el micrófono y manipulé el cable del teléfono. ¿Cómo? With nail clippers. And I diverted some radio fuzz into it. Into the cold wire. Un alicate. Y divergí un poco de onda de radio por ahí. En el cable frío. So, she's Gart's mystery phone cutter. Así que ella es la que cortó el teléfono de Garte. Y en el proceso cortaste toda la línea de abajo. Did I? Fuck. I didn't mean to. I had no idea what I was doing. ¿Lo hice? Oh, mierda, no quería. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Jigsaw falling into place. This is satisfying. Good catch. I appreciate the symmetry. Las piezas se están poniendo. Es satisfactorio. Bueno, me aprecio la simetría. Still, that's pretty clever tampering. Simple and clever. Crossing the lines like that. Ahora sí, fue un manejo bastante interesante, bastante inteligente. Simple e inteligente cruzando las líneas así. Parece que tenías alguna idea. Eso fue piola. Thanks. She looks a bit like a little girl who's just been complimented on her bike repair skills. Parece como una piba chica que fue... a la cual le dieron un cumplido con su reparación, con sus habilidades de reparación de bicicleta. ¿Y por qué todo el quilombo? I don't know, sir. It was stupid. I was drunk, too. I was probably afraid the union was listening in. Locals say they have ears in the wires. No lo sé, señor. Yo estúpido, estaba borracha también. Probablemente tenía miedo de que la unión estuviera escuchando. Los locales dicen que tienen oídos en las líneas. Y conociendo a Ebert, no me sorprendería. Thank you for making the call, miss. It was the right thing to do. Gracias por hacer la llamada, señora. Sí, muchas gracias por hacer la llamada, señorita. Fue lo correcto. I didn't want to, sir. But if I hadn't, you'd still be hanging there. No quería. Pero si no lo hubiese hecho, seguiría ahí. Gracias por llamar. How about we, change the subject to something more lighthearted now? ¿Qué tal si, sabes, cambiamos el tema a algo más, ¿sabes? What 6. Mirarle en el ojo. Why not? Dale. I'll be here until 11 p.m. drinking coffee, most likely. Esa es otra cosa rara, cuando dice una cosa, pero en realidad el diálogo dice otra. ¿Por qué no? Voy a estar acá hasta las 23, hasta las 11 p.m. dijo ella. No, ¿sabes qué? ¿Quién? Tengo el cuarto abierto abajo. Tengo... Ok. Ok, le voy a avisar a Carta ahora que ya sé
lo del teléfono. Can I help you? Sí. Guard, vi otra cosa en el Wilding. Another thing. Great. I love those. Gracias, me encanta eso. Crash, ¿qué? Cuarto test. Podio la línea telefónica. Why? No, fuck it. I don't want to know. I don't want to know why these degenerates do what they do. I thought we had one good guest in the building. ¿Por qué? No, al carajo, no quiero saber. No quiero saber por qué estos ingenieros hacen lo que hacen. Pensé que teníamos una buena invitada en el edificio. Bueno, tenés a Lena. Lena es una buena clienta. Yeah, well, she's not a guest, is she? Sí, pero ella no es una invitada. What? ¿Ves? Did someone mention my name? ¿Qué? ¿Alguien mencionó mi nombre? We were just paying you a compliment. And finding out a degenerate from room 3 nicked the phone line. Everything is okay here. Estábamos dándote un cumplido. Y descubrimos que un degenerado del cuarto 3 jodió la línea. Todo está bien acá. Good thing that guest pays for her stuff on time. I'll forward her the bill and be done with it. Was there anything else? Menos mal que el cliente paga por sus cosas a tiempo. Le voy a pasar la factura y voy a terminar. ¿Algo más? Hay una puerta azul de acero en la puerta de atrás de la cocina. ¿Un almacén? Oh yes, that door, sure. There's nothing mysterious about it. It's just a door. Ah, sí, esa puerta, claro. No hay nada misterioso. Es una puerta. ¿Sabes qué hay atrás? No, I don't have a key. I don't know how to get there. And I don't care either. It's not like I've been wondering about it for 10 years. It's just a frit warehouse, probably. No, no tengo una llave. ¿Sabe? No sé cómo llegar, no me importa. No es como que estuve imaginándolo por 10 años. Probablemente sea el almacén de Fritte. Or some boring storage space with a bunch of old junk and dust. Junk and dust. O probablemente sea otro almacén aburrido con un montón de basura vieja y polvo. Basura y polvo. He's attempting to maintain an air of indifference. It's absolutely not convincing. Está tratando de mantener un aire de indiferencia. Absolutamente no convence a nadie. Creo que te gustaría saber lo que hay ahí atrás. Fine, okay, a little. But my job doesn't leave me time for wondering about one locked door in one of the cafeterias I manage. Está bien, ok, un poco. Pero mi trabajo no me lleva boludear por una puerta cerrada en una de las cafeterías que manejo. So, I haven't opened it. I have cleaned the whole place 100 times over, though, after the animals. And I haven't found a key, so good luck with that. Así que no lo abrí. Y limpié todo el lugar 100 veces después de los animales. Y no encontré la llave. Así que, suerte. Yes. You see a heavy steel door. It could be connected to the barred door upstairs. You see a heavy... It could be connected to the barred door upstairs. Puede estar conectado con la puerta de arriba. ¿Qué? Ah, la llave está. Le dan la llave del almacén en la puerta. The key fits the dimple lock. It takes a bit of effort to turn it after all these years. But then, the lock clicks. La llave tiene... Todo un poco de esfuerzo dar la vuelta por estos años, pero entonces... se repliquea. O sea que será otro puto softlock. Yo tenía razón en tratar este juego como una aventura de sierra. ¡Carajo! Dust rises before you like mist. A tomb? Haunted by regal spirits from distant ages. El polvo se levanta como una tumba. No. Perseguida por espíritus regales de eras distantes. ¡Yo sabía! ¡No me da mierda a propósito! Y no vi una poronga que me abriera al otro lado. Lo cual me hace acordar, tengo que ir al puerto ahora a Coso.
Tendría que hablar con otra persona, que eso lo voy a hacer mañana. Ahora quiero revisar esto, ahora tengo la duda. ¡Ah! El primo dice franco-nigeriano. Guardia hora. Veamos una figura. All these mesmerizing machines, just waiting to be plugged back in and played. Todas estas máquinas mesmerizantes, esperando ser enchufadas de vuelta y juego. Poner tu dedo a través de la máquina de White hora. Feels like it might jump back to life any moment. The lights illuminating the white-robed woman. Sentí que podía recuperar la vida en cualquier momento. Las luces iluminan la mujer de trapo blanco. ¿Qué es White hora? Some kind of inane pinball theme, probably related to Messina during the DeLorean age. The history themes are the worst. Un tipo de tema de pinball inanimo. Probablemente relacionado con la Messina en la era DeLoreana. Los temas históricos son los peores. Deora was one of the 3 crown cities of the DeLorean era, on the Muindi Isola, the others being Ria Silvia and at Vesperasket. This theme is all about early airships and beautiful, sad, pearl-laden women. It's quite nice, actually. Deora era una de las 3 ciudades de corona de la era DeLoreana, en la isla de Mundi. Las otras siendo Resilvia y... ¡Ay, carajo! Adversperasit. Y si bastardear los nombres, hago lo que puedo. Este tema es sobre naves aéreas antiguas, las tempranas y mujeres hermosas, tristes del lado de perra. Es bastante lindo, de hecho. The lieutenant grimaces, looking at the machines. El teniente mira, mirando las máquinas. Parece que no disfrutas el pinball, Kim. No, I love it. I love pinball. Who doesn't love pinball? Let's move on. No, lo amo. Amo el pinball. ¿Quién no le gusta el pinball? Vamos. ¡Mentís! He doesn't. No lo hace. Ok. Una nota. NB, la llave está... Está atada en... Over there, in the corner. Ahí. En la esquina. ¿La máquina de pinball? Not just any pinball machine. This is the pinnacle of pinball. Cornelius Gordy and the Mountain Goats. It's lit. You can't wait to get your hands on it. No cualquier máquina de pinball. Es el pico de los pinball. Cornelius Gordy y los y las cabras de la montaña. ¿Está prendida? ¿La puedes esperar? Que levantes tu mano. Miremos un poco más cerca primero. Ah, great. Genial. Cornelius Gordy and the Mountain Goats reads the golden lettering on top of the back box. There's a small column of text underneath. The machine is coin operated. Cornelius Gordy y las cabras de montaña leen. No. Hay una columna de texto abajo. La máquina es operada. Get the game on, Fingerboy. Those flippers are ready. Arranque el jueguito de... Los flippers están listos. Acércate para leer el texto un poco. Above the painting of a mustached man climbing a hill, a column reads, inspired by the legend of Cornelius Gordy, taken on the world's tallest peak, Corpus Muindi. The Mesk legend holds that when the nation is in danger, heroic Gordy shall return and save his people. Sobre la pintura de un hombre con bigote que montaña, trepando una montaña, una columna lee. Inspirado en la leyenda de Cornelius Gordy tomando el pico más alto del mundo, Corpus Mundi. La leyenda Mesk dice que cuando la ciudad está en peligro, el heroico Gordy va a volver y salvar a su gente. ¿Y el campo? The theme of the game is to explore Gordy's climb through the perspective of goats
and to ascend to the top of the mountain in a time of trouble. El tema del juego es explorar el ascenso de Gordy a través de la activa de las cavernas y ascender en tope de la montaña en un momento de problemas. The peak of the mountain is at the top of the playfield. All the balls have small goat icons on them and represent the goats as they race up and down the mountain. El pico de la montaña está en el tope del campo. Todas las pelotas tienen pequeñas imágenes de cabras en ellas y representan a las cabras mientras suben y bajan la montaña. Areas around the playfield represent Gordy's climb, places he was said to have camped, which the goats can discover. Get them to the summit. Las áreas en dicho representan la trepada de Gordy, lugares que tendría que haber acampado que las cabras podían descubrir. Llevarlas a la cima. ¿Qué con todas las cabras? Indeed. Think of them as balls. Sin duda. El pinball no es para mí. En realidad no, mentira. Tengo Epic Pinball y compré un par de tablas de Pinball Effects. Pero ahora tengo una pregunta. Con esto vamos a cerrar y mientras pasan los datos, hay preguntas a las cuales quiero respuesta. Por ejemplo, ¿qué carajo es esto? ¿Por qué no salió el otro mensaje? Es raro, tenía que haber salido el mensaje, salió la última vez. Voy a probar. Eso fue raro. Bueno. La pregunta que yo tengo. ¿Por qué hay pinballs acá? ¿Por qué la llave decía que era el extra del almacén? Que era un extra de un almacén. ¿Por qué estaba atado a un cuerdo? ¿Por qué estaba en el lugar donde estaban los muchachos de Hardy? ¿Por qué esa máquina justo está prendida? Son muchas preguntas. ¿A dónde mierda lleva eso? Pero bueno, son preguntas que vamos a responder mañana. Pero bueno, a ver quién está en vivo para raidear. Yeah, don't worry, Lisa. I'm gonna make a raid first. Ok, es justo. Es justo. Pero bueno, nada más. Edu, que se va a pasarte. Toxic, thank you so much for stopping by. Lisa, thank you so much for stopping by. La gente que ha visto esto de fondo, muchísimas gracias. Y bueno, nada más, como siempre, yo soy Lord, esto fue Disco Elysium y nos veremos mañana para más Disco Elysium. Bueno, sí, nada muchachos, los libero, piensen, mañana tendremos las respuestas. Espero. Nada muchachos, nos vemos.